Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 62. Capítulo 417. Un fuego crepitaba en la chimenea. Su calor se filtraba lentamente a través de las paredes de piedra de la torre, mientras el viento permanecía bloqueado por los pesados marcos de las ventanas, dejando solo el sonido amortiguado de la lluvia golpeando contra el vidrio. Cahill Remont estaba de pie junto a la puerta francesa, con una gruesa capa de piel sobre los hombros. En su mano sostenía una copa de vino tinto, cuyo tono profundo brillaba como sangre fluyendo lentamente a la luz del fuego. Se llevó un potente telescopio al ojo y miró a través de la cortina de lluvia hacia el cañón de Piedra Negra, a varios kilómetros de distancia. Fue una escena sacada directamente del infierno. La entrada al cañón estaba completamente abarrotada. Decenas de miles de refugiados estaban hacinados en el estrecho pasaje, cuerpos apretados unos contra otros, moviéndose lentamente a través del barro. El aguacero arrastró la suciedad, los gritos y llantos ocasionales fueron amortiguados por el viento y la lluvia, y llegaron a la torre solo como un ruido blanco bajo y constante. La comisura de la boca de Cahill se curvó ligeramente hacia arriba. Para él, no era un caos, era una obra maestra casi terminada. Amplió un poco más el campo de visión del telescopio. Más allá del cañón de Piedra Negra, el diluvio de acero de Luis Calvino efectivamente se había detenido. Los tanques de vapor se alineaban a la entrada del valle, sus pesadas siluetas de acero medio ocultas por la lluvia, como depredadores obligados a detenerse abruptamente. Frente a esa barrera de carne y sangre, permanecieron inmóviles. Cahill bajó el telescopio y giró suavemente los binoculares. Mira eso, qué defensa tan perfecta. Un tono de satisfacción coloreó su voz. No se necesita ni un solo ladrillo ni una sola piedra, solo un enjambre de bocas inútiles para embotar los colmillos más afilados del norte. Un jinete se acercó y le ofreció a Cahill una toalla caliente. Joven amo, dudó, con voz aún respetuosa, pero deliberadamente baja. Louis está bloqueado. Es solo que, todavía hay decenas de miles de civiles. Las palabras fueron pronunciadas tan suavemente que casi se perdieron entre el crepitar de la chimenea. Cahill lo miró de reojo. El caballero se corrigió inmediatamente, y las palabras fluyeron con naturalidad. Por supuesto, ese es el arte mismo de ganar sin luchar. Si los aplasta, su nombre quedará arruinado. Si se detiene, esas miles de bocas lo derribarán, sin mencionar nuestro propio ejército que marcha en nuestra ayuda. Cahill no respondió, solo emitió un gruñido bajo. Todos en la torre sonrieron, pero para algunos la sonrisa era forzada, más un acto de adulación y una forma de medir las reacciones de los demás. Varios caballeros intercambiaron miradas, uno de ellos abrió la boca, pero terminó callándose. Este no era lugar para preguntas. Había una tensión intangible y delicada en el aire. Cahill lo percibió, pero no le preocupó. Caminó hacia el mapa y tocó el lugar que marcaba el cañón de Piedra Negra. Su expresión se volvió seria una vez más. Por lo que sé de Louis, seguramente intentará salvarlos, dijo Cahill, levantando la mirada, tranquilo y confiado. En cuanto empiece a distribuir comida, su marcha se ralentizará 10 veces. El invierno acabará con el resto. El ejército del norte se retirará a casa en silencio o morirá de hambre aquí. Por supuesto, existía otra posibilidad. Louis podría quitarse su máscara benévola y simplemente atropellar a los civiles. Para esa eventualidad, Cahill tenía un plan B, pero, temiendo que hubiera un espía en su junta, solo unos pocos lo sabían y no habló de ello. Afuera, la lluvia caía aún más fuerte. Unas luces dispersas parpadeaban en el campamento distante de Louis, borrosas por la oscuridad de la noche. Cahill los condujo hacia fogatas y los ignoró. Se giró, alzando su copa. Caballeros, por esta maldita lluvia, por estos útiles refugiados y por la balsa salvavidas que construimos en medio de la desesperación. Al genio del joven maestro. La fortaleza de roca gris permanece inquebrantable. Un coro respondió a través de la torre, el tintineo de las copas de cristal. La copa de vino de Cahill todavía estaba levantada, el brindis estaba a punto de escapar de su lengua. A varios kilómetros de distancia, un breve y cegador destello apareció en la zona afectada por la marea roja. Fue el destello del intenso fuego de artillería. Un momento después, un estruendo profundo y resonante resonó a través de la lluvia. Como si algo colosal hubiera sido empujado violentamente, el aire se comprimió y luego volvió a su forma original. Auge. El sonido reverberó por el suelo, rebotando entre los picos, y golpeó las paredes de la torre un instante después. El marco de la ventana tembló y las ondas bailaron sobre el vino. El cuerpo de Cahill se puso rígido de golpe, casi se estrelló contra la ventana, agarrando el telescopio. La lluvia azotaba la pared de la torre, el agua se estrellaba contra el cristal y caía a borbotones, esculpiendo la vista en innumerables fragmentos distorsionados e inestables. No podía ver nada con claridad, solo manchas vagas de fuego que parpadeaban a través de la lluvia, pero no sabía dónde habían caído. Pero eso importaba poco, en su mente solo había una respuesta. ¿Disparó? Su voz se quebró. ¿Disparó a los refugiados? Luego se produjo una segunda explosión. Auge. Esta vez más cerca, más pesado. En ese momento, la gente que estaba en la torre sintió claramente que las losas bajo sus pies temblaban. Loco. La respiración de Cahill se aceleró y su tono de voz se elevó. ¿De verdad está haciendo estallar a decenas de miles de civiles en su camino? En su lugar, Cahill también habría abierto fuego contra los refugiados. Mientras sigamos avanzando, mientras la gente muera, el camino se abrirá. Naturalmente, asumió que Luis Calvino haría lo mismo. Pero, la mente de Cahill estaba acelerada. Valora tu reputación, gana corazones, nunca mates a la ligera. ¿Es todo esto falso? Incluso en medio de la furia y la conmoción abrumadoras, una sensación vertiginosa surgió de la boca de su estómago. En el instante en que la primera bala cae entre la multitud, el nombre de Louis queda destruido. ¿El benévolo conde de la marea roja? Solo una fina capa de pintura. Además, no puede entrar al cañón y no tiene forma de salir mientras tenga el último interruptor.
Cahill bajó el telescopio y la comisura de su boca se curvó en una sonrisa, como si su sospecha acabara de confirmarse. Mira esto, dijo, levantando la mano hacia la ventana. Su voz resonó por la torre. Contempla el verdadero rostro de ese hipócrita. Sus pensamientos ya habían saltado hacia adelante. Incluso si Lois pierde los estribos y ataca sin importar la reputación, 5 toneladas de bombas mágicas de fuego negro ya están enterradas. En el momento en que la vanguardia llega a la sección central, en el instante en que tiro de la palanca, decenas de miles, junto con esta marea de acero, serán sepultados en el cañón. Y todo será culpa de Lois. Además, la historia no recordará a los civiles, solo la victoria y la derrota. Un silbido prolongado y agudo, similar al grito de una bestia metálica que atraviesa el cielo nocturno. Más rápido que el trueno, más cortante que la lluvia. En el cañón de Pedra Negra casi todos se dieron cuenta al mismo tiempo. Algo estaba cayendo. El miedo no se propagó, explotó. La multitud se derrumbó en el interior. La gente instintivamente se agarró la cabeza. Las bocas se abrieron en silencio. Los cuerpos cayeron al barro. Las manos se levantaron solo para ser pisoteadas hasta el suelo. Los gritos duraron un momento antes de convertirse en gemidos entrecortados. El caos comenzó. El barro se agitaba. Los zapatos y el equipaje eran tragados por el lodo. Los caídos desaparecían bajo el muro que avanzaba. Marta se tambaleó cuando la ola humana la golpeó. Abrazó al niño contra su pecho, presionando su rostro contra el suyo. Cerró los ojos y esperó que cayera la espada del juicio. El mundo parecía en silencio, pero la explosión esperada nunca ocurrió. Los proyectiles, con sus estelas de color rojo anaranjado, rozaron a la multitud, tan cerca que el calor parecía arrancarles el cuero cabelludo. La corriente de aire arrastró la lluvia, creando un vacío como si alguna fuerza hubiera despejado el camino deliberadamente. Auge. No se trataba de bombas mágicas que buscaban carne, sino de proyectiles altamente explosivos diseñados para atravesar fortificaciones. Absolutamente perfecto. Detrás de la línea del oficial supervisor de Grey Rock, la mina número 3, camuflada, fue lanzada al cielo en una ráfaga de fuego. La onda expansiva aplastó las defensas como un puño invisible, reduciendo las redes a pedazos. Montañas de sacos de harina se abrieron de golpe y telas, cuerdas y cajas fueron arrojadas a la noche. Toneladas de comida fueron lanzadas a 100 metros de distancia por la explosión. Llamas ardientes los envolvieron desde dentro. El polvo estalló en llamas en un destello repentino. La noche ardió mientras una enorme nube de color dorado rojizo se agitaba y crecía, azotada por una lluvia torrencial. Luego, los granos no quemados comenzaron a caer. En una noche oscura y lluviosa, el cañón de Pedra Negra fue testigo de una extraña lluvia de harina dorada. El verdadero asesino no fue la vista sino el olor. El calor quemó parte del trigo y encendió la grasa que resumaba de los barriles de carne curada en el pozo. El aroma de granos tostados, carne suculenta y grasa caliente se mezclaban con el calor residual. Llevado por un viento del noroeste premeditado, el aroma penetró en el cañón como una garra invisible. La sustancia penetró en decenas de miles de fosas nasales vacías durante 3 días y 3 noches. ¡Qué el olor de la supervivencia! Al frente de la fila de inspección, el corpulento jinete se quedó paralizado. La harina blanca cubría su casco y sus sombreras, manchándole el rostro. En ese momento recuperó la conciencia. Pero la multitud, hasta entonces apática, ahora empezaba a moverse. Innumerables ojos con un destello de luz verde fijos en él, en el granero en llamas detrás de él. ¡Palto! El oficial supervisor hizo un gesto con el sable, con la voz entrecortada por el miedo. Que esto es pan del ejército. Un movimiento en falso y estás muerto. Estallido. La respuesta fue un chasquido claro y preciso. De la línea recta I, se lanzó una ballesta de precisión pesada modificada mágicamente. El torso del oficial explotó a la luz de la hoguera como una sandía golpeada con un mazo. Metralla de carne y armadura volaron por todas partes. Su rugido se cortó a mitad del grito. Luego vino un segundo, un tercero, se oyeron crujidos uno tras otro. Ubán. 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 Los combatientes de la marea roja abrieron fuego. No dispararon contra refugiados en pánico ni contra soldados que huían. Solo los caballeros aún empuñaban espadas, intentando mantener el orden. Un caballero supervisor tras otro cayó bajo la lluvia iluminada por el fuego. Como una cuchilla invisible, con calma y precisión, corta las cadenas que atan a estos refugiados, uno por uno. Capítulo 418. Una pausa de un segundo recorrió a los refugiados. Un anciano de cabello blanco levantó una mano temblorosa y atrapó la comida que caía del cielo. Se quedó mirando fijamente su palma y luego, vacilante, se metió el trozo de carne en la boca. Al instante siguiente, levantó bruscamente la cabeza. Detrás de él, los monstruos de acero permanecían inmóviles bajo la cortina de lluvia, sus barriles aún humeaban, pero ningún proyectil había alcanzado a la multitud. Más adelante, el oficial supervisor que había blandido su sable y los había obligado a retirarse, ahora yacía en el barro, no quedaba nada más que un cadáver mutilado. La respiración del anciano se volvió trabajosa e irregular. Un pensamiento simple y directo comenzó a formarse nuevamente en su mente entumecida. Los monstruos detrás de ellos no estaban matando a los refugiados. Solo mataban a quienes les impedían comer. El silencio duró solo un momento. Entonces, sin previo aviso, alguien gritó con voz ronca. Que este es nuestro grano. Cógelo. En el instante en que estalló el grito, la razón se hizo añicos. El hambre, el miedo, la humillación de ser conducido a un callejón sin salida, todo llegó a la vez. La supervivencia se convirtió en el único pensamiento. Ya no temían a la muerte ya estaba a su alcance. Luego empezaron a temer algo más, que se movían demasiado despacio. El rugido se extendió como una mecha encendida, recorriendo el cañón. En la torre, el rostro de Cahill Remont palideció. La copa de vino se le resbaló de la mano, cayó sobre la alfombra y derramó vino rojo oscuro sobre las fibras, como un charco de sangre que se extiende.
Imposible, esto no puede estar pasando, susurró con la voz ronca como si se la hubieran arrancado de la garganta. Cahill señaló el caos distante, la luz de la hoguera y los cuerpos retorciéndose, con la voz temblorosa. Está a 4 kilómetros de la entrada del valle. En medio de una tormenta, pasando junto a decenas de miles de personas, ¿cómo pudo chocar contra un granero oculto en una depresión? Y esa potencia de fuego, suficiente para volar fortificaciones y convertir los alimentos en una lluvia torrencial. Su mente estaba acelerada, pero ninguna experiencia podía explicarlo. Según todas las reglas de guerra que conocía, las catapultas no podían llegar tan lejos y los cañones ordinarios no podían lograr tanta precisión. No se trataba de potencia de fuego, era un método de ataque más allá de su alcance y comprensión, algo que nunca había presenciado antes. Un pensamiento lo golpeó con fuerza, sin previo aviso. No, esto no tiene nada que ver, solo con el cañón. Cahill contuvo la respiración. ¿Cómo iban a saber? Su mirada atravesó la cavidad ardiente, su voz tan baja que era casi inaudible. ¿Cómo podían saber que escondí los granos allí? Weltry nunca había aparecido en ninguna lista pública de suministros. Era un punto de descarga temporal que él mismo había marcado, utilizado únicamente para las raciones del oficial supervisor. Redes de camuflaje, marcadores falsos, rutas de patrullaje, todo cambió en el último minuto. Los extraños no lo sabrían a menos que las pupilas de Cahill se contrajeran hasta convertirse en pequeños puntos. Todas las anomalías que había reprimido por la fuerza durante las últimas 2 semanas resurgieron a la vez. Los trenes de suministros fueron interceptados con precisión quirúrgica. Las lagunas en las patrullas se aprovecharon al máximo. Cada movimiento procedente del norte parecía haber sido previsto, como si su movimiento hubiera sido anticipado. Hay un traidor. Las palabras habían resonado en su cabeza durante medio mes, y ahora un escalofrío le recorrió la columna. Ni siquiera sabía de quién era la sombra que miraban esos ojos. El miedo finalmente venció su razón. Cahill observó impotente como todo lo que había construido con tanto cuidado comenzaba a derrumbarse. El muro humano del que estaba tan orgulloso ni siquiera había sido activado. 2 proyectiles lo convirtieron en una mecha que ardía directamente contra él. Estos plebeyos, que normalmente no se atrevían a mirar a un caballero a los ojos, ahora se lanzaban como bestias hasta el límite de sus fuerzas, arañando y mordiendo a las tropas supervisoras. Según todas las reglas, esto no debería ser posible. Un caballero supervisor exudaba un aura de batalla. Era un caballero formal entrenado que podía derrotar a 30 plebeyos en combate abierto. Y ni hablar de desgraciados hambrientos que no habían comido en 3 días y apenas podían mantenerse en pie. Pero el aura de batalla no significaba nada ahora, porque el ataque no era de un puñado de hombres, era una marea negra de cuerpos. Un caballero rugió y atravesó el pecho de un refugiado con una lanza, pero al instante siguiente, una docena de ellos lo arrastraron fuera de su caballo. Su aura brilló intensamente y luego desapareció bajo el enjambre. Debido a que había una bolsa de harina empapada detrás de él, el cuerpo blindado quedó pisoteado en el barro sin posibilidad de defenderse. Él no era el único. La gente ignoró las espadas. Algunos fueron empalados por ellas, con sus cuerpos aún en pie mientras la siguiente fila pasaba sobre ellos. Otros perdieron un brazo, pero continuaron agarrando la espinillera de un caballero con la mano que les quedaba. Toda la cadena de supervisión colapsó en cuestión de minutos. O bien un perno de ballesta disparado desde la posición de la marea roja golpeó al objetivo antes del contacto, o la marea negra simplemente los ahogó, dejando el aura y la armadura inútiles. Locos, todos locos. Los dientes de Cahill castañeteaban. El muro de los suspiros que había construido con sus propias manos había caído. Y cayó directamente hacia él. Observando cómo las aguas de la inundación avanzaban hacia los graneros y hacia el flanco de la fortaleza roca gris. El terror de Cahill se había convertido en veneno puro, frío como el hielo. Si quieres comer, dijo con voz ronca, baja y estridente, entonces come en el infierno. Se giró y sacó una pistola de señales alquímicas del estante de armas. Sus manos temblaban de excitación, al borde del colapso, como un jugador que acaricia su última ficha después de perderlo todo. Todavía tenía una carta más bajo la manga, 5 toneladas de explosivo de fuego negro demoníaco. Si se hiciera estallar el acantilado, millones de toneladas de roca caerían en avalancha hasta su núcleo, enterrando a la multitud rebelde y a la vanguardia de Luis Calvino en el cañón. Cahill corrió hacia la azotea. La lluvia le azotaba el rostro y el viento aullaba en sus oídos. Apretó el gatillo hacia el cielo completamente oscuro. Estallido. Una llamarada negra crepitó hacia arriba y se convirtió en una densa columna de humo contra la lluvia nocturna. Fue la señal preestablecida para la aniquilación. Que los vuelen a todos. Gritó con voz ronca hacia el acantilado de la izquierda. Que los entierren a todos. Miró fijamente a Eagle Beak Rock. En su mente, la montaña ya debería estar partiéndose, el fuego ardiendo hacia el cielo, las rocas cayendo como lluvia y ahogando todo el cañón. Contuvo la respiración. 1 segundo. Solo el sonido de la lluvia. 2 segundos. El trueno resonó en la distancia. 5 segundos. Nada. 10 segundos. El acantilado aún permanecía en la oscuridad, silencioso e indiferente, con un gigante observando desde arriba. Sin fuego, sin explosión. No cayó ni una sola piedra. La expresión de Cahill se congeló. Disparó el arma de señales como un loco, pero el perro solo disparó en las recámaras vacías. ¿Por qué? Un escalofrío escalofriante recorrió su cuerpo desde las plantas de los pies hasta la parte superior de la cabeza. Imposible. Murmuró para sí mismo mientras su cerebro daba vueltas frenéticas y sin sentido. ¿Un fallo alquímico? No. Preví el diluvio de esta noche. Ordené que cortaran la mecha alquímica y la reemplazaran por el cordón de ignición físico más rudimentario y fiable. ¿Error humano? Aún menos probable. Los guardias son hombres que crié desde la infancia, juraron lealtad hasta la muerte. Sus familias están bajo mi control, incluso al borde de la muerte, apretarían el gatillo. ¿Posición expuesta? Cahill negó con la cabeza con fuerza. ¿Qué es la roca Pico del Águila? Un acantilado escarpado.
No hay forma de subir. A menos que, tus pensamientos hayan sido interrumpidos abruptamente. Además, la voz de Kyle empezó a temblar, era alto secreto. Aparte de mí y algunos otros, nadie sabe dónde está el punto de detonación. ¿Cómo pudo saberlo Lois? ¿Y cómo, entre decenas de miles de refugiados, logró clavarme una cuchilla con precisión en la garganta? La pistola de señales se le resbaló de la mano a Kyle, agarrándose la cabeza, se tambaleó hacia atrás varios pasos. En ese momento, finalmente se dio cuenta de que había surgido algo más aterrador que la derrota. Era una mirada que parecía estar en todas partes. El oponente puede situarse en esa torre, detrás de él, observando cada disposición, cada ajuste. La doble salvaguardia que él consideraba impecable era tan frágil como un cristal ante aquellos ojos. Lois. La voz de Kyle vaciló, ¿eres un hombre o un fantasma? En lo alto de Eagle-Beac Rock, el aguacero arrastró la piedra y los 5 cadáveres que yacían sobre ella. Thomas estaba de pie en el borde del acantilado, con su capa ondeando por el fuerte viento. Echó un vistazo a la marea humana que avanzaba en dirección opuesta abajo, y luego jugueteó con la gruesa cuerda de arranque que acababa de cortar. En la ladera, el granero se abrió de repente, desatando una esperanza breve y desesperada, y trayendo inmediatamente el desastre. El barranco no se despejó, por el contrario, decenas de miles de refugiados, que competían por el grano en la depresión de la izquierda, perdieron completamente el control, como un caldero volcado. En medio del caos, se desató una estampida. Los más fuertes pisoteaban a los ancianos y a las mujeres, los que iban detrás empujaban a los que iban delante, algunos resbalaban en el barro y eran inmediatamente silenciados bajo innumerables pies. Gritos, maldiciones y el sordo crujido de huesos rompiéndose se mezclaron para ser tragados por la lluvia. La carretera principal permaneció bloqueada. Los que no pudieron pasar, los heridos en el suelo y los paralizados por el terror, se amontonaron en capas sucesivas. La vanguardia de Luis todavía no podía entrar al cañón debido a esta barrera de carne y pánico. Dentro del vehículo de mando, Reg estaba prácticamente pegado a la rendija de observación. Mi señor. A este paso, la mitad se van a atropellar hasta la muerte, y el camino sigue sin abrirse. Lois no respondió de inmediato. A través del cristal empañado por la lluvia, observó a la multitud agitada, agarrándose, gritando, cayendo, siendo pisoteada. El proceso se repetía. Es inevitable, dijo en voz baja pero clara. El caos no es por hambre, sino porque no se ha cultivado la admiración en esta multitud. Lois se giró y su mirada se posó en Reg. Entonces ayúdalos a forjarlo. Levantó la mano sin dudarlo. Den la orden, luces delanteras, bocinas a todo volumen, todo el ejército avanzando a paso firme. Los comandos se repitieron a lo largo de la cadena. Auge. Decenas de tanques de vapor hicieron sonar sus bocinas al unísono. La nota no era estridente, era un rugido apagado que parecía emanar desde el interior de la montaña, reverberando a través del cañón. Se encendieron unos focos deslumbrantes, cuyos rayos gruesos atravesaban la lluvia como cuchillas frías y duras que golpeaban a la multitud. La multitud reaccionó por instinto. Cuando ese trueno profundo se acercó desde atrás y la vibración de las cintas transportadoras aplastando el barro resonó en el suelo, el ansia de comida fue aplastada por un miedo más primario. No necesitaban entender órdenes, les bastaba saber que interponerse en su camino significaba quedar reducidos a una caja de herramientas. La masa que bloqueaba el camino comenzó a presionar contra las paredes del acantilado a ambos lados. Incluso donde ya no había espacio, se abrieron paso con hombros, costillas, cuerpos. Los tanques avanzaron lentamente, pero nunca se detuvieron. Algunos se arrodillaban en el barro, llenándose la boca con puñados de granos remojados, otros yacían con la cara pegada a la piedra fría, jadeando. Luis abrió la ventana, entró un viento frío y una lluvia intensa. Vio a un niño siendo derribado por la multitud, su cuerpo pisoteado repetidamente, pero aún aferrado a una corteza de pan negra. Luis no dio ninguna orden de detenerse. A los que no podían salvarse, salvó a los que aún estaban vivos. El equipo médico llegará de inmediato, ordenó, con su voz resonando entre el viento y la lluvia. Coloquen ollas cerca del granero. Díganles, saquear es inútil. Quien quiera sopa, que se arrodille en filas a ambos lados del camino. La orden fue dada, pronto la voz de un caballero se elevó por encima de la lluvia. Arrodíllate y ponte en fila. El señor provee sopa caliente. Sal de la fila y muere. Las palabras sopa caliente provocaron una reacción más rápida que el acero. Los que aún buscaban harina cruda en el barro dudaron. En nombre de la supervivencia, en busca de un sorbo de caldo que no los ahogara, el caos empezó a amainar. La multitud ya no avanzaba, temblando, retrocedía hacia los lados. Uno tras otro, se arrodillaron. Solo arrodillándose demostró suficiente sumisión para evitar los neumáticos, lo que le valió una puntuación baja para la sopa. El pisoteo cesó y los gritos se transformaron en suspiros ahogados. La carretera principal hacia el cañón de Pedra Negra finalmente ha sido reabierta. Por el centro, la ola de acero de Lois avanzó, firme y constante bajo luces y cuernos. A ambos lados, los refugiados estaban arrodillados en innumerables filas, cubiertos de barro, agarrando pedazos de harina cruda a medio tragar y con la cabeza inclinada para ver pasar al ejército. Albert se quedó junto a la ventana, sin palabras. Había luchado en guerras toda su vida y nunca había visto una escena así. Decenas de miles se separaron como seguidores fieles, arrodillándose para abrir camino. Esto. Albert tragó saliva con dificultad, incapaz de describir la escena. La marea roja atravesó ese corredor de carne arrodillada y emergió del cañón ilesa. Detrás de ellos, las tropas de logística establecieron puestos de suministro de campaña. Un vapor blanco se elevó en medio de la lluvia, mezclándose con el olor de la carne. Aquella única nube de humo de cocina recogió el último vestigio de buena voluntad pública que quedaba en la provincia de Grey Rock. No te detengas. A toda velocidad. La mirada de Lois recorrió el valle hacia la solitaria fortaleza roca gris, que se alzaba a lo lejos. Capítulo 419.
El torrente de acero de Luis ya había pasado. Lo que quedó en el cañón no fueron los gritos de victoria, sino un miedo persistente que aún no se había disipado. Los refugiados se arrodillaron en el barro, con las manos todavía manchadas de harina. Algunos se agarraban las piernas heridas, mordiendo trozos de tela para ahogar un grito, otros miraban fijamente la luz lejana de la hoguera, como si aún no hubieran despertado de aquella locura. Al principio pensaron que los abandonarían allí. Pero poco después, una segunda oleada de tropas marchó a través de la entrada del cañón. No eran caballería que venía a quitar vidas, ni formaciones de lanceros que venían a despejar la zona. Eran los equipos logísticos y médicos. Cientos de soldados llevaban pesadas mochilas para marchar, con pasos firmes y rápidos. Sus uniformes eran de un color uniforme, de un blanco grisáceo casi deslumbrante, como si hubieran sido diseñados específicamente para destacar entre el barro y las manchas de sangre. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras con forma de pico de pájaro y múltiples capas de gasa, dejando visibles solo sus ojos exhaustos, pero lúcidos. Los brazaletes con protección solar en las mangas eran especialmente llamativos bajo la luz fresca después de la lluvia. Docenas de varillas luminosas alquímicas fueron plantadas en el suelo, y su siniestra luz blanca se extendió para iluminar el otrora oscuro cañón, transformándolo en un corredor recto. El caos se desató por la fuerza. Los refugiados intentaron instintivamente retirarse, pero las tropas no los atacaron. Primero, montaron las tiendas. Primero, instalaron las cuerdas. Primero, prepararon las ollas para cocinar. Solo entonces alguien se posicionó en un terreno más elevado. Llevaba la armadura ligera estándar de la marea roja, con agua de lluvia corriendo por sus hombreras. En su espalda llevaba una larga espada de 2 manos, casi tan alta como ella, con la empuñadura envuelta en cuero oscuro. Al quitarse la visera, reveló un rostro inusualmente juvenil, con una leve cicatriz de una antigua herida en la frente. Mía, la líder del escuadrón del tercer batallón logístico de los Caballeros de la Marea Roja. Su voz atravesó el frío húmedo de la lluvia. No se amontonen. Formen filas por colores. La Marea Roja no abandonará a nadie obediente. No necesitaba explicarle lo que significaba ser obediente. El torrente de acero de antes ya había grabado esa respuesta en los huesos de todos. Mía levantó la mano y señaló varias banderas de tela de colores pegadas en el barro. Zona roja para los heridos. Zona amarilla para los que tienen fiebre y tos. Zona verde para los que pueden caminar. Vayan por sus gachas. Hizo una pausa y su mirada recorrió a los que acababan de salir de la estampida, a cualquiera que dé fe que en cualquier lugar se le cancelarán sus raciones. La orden era fría e inflexible, como el hierro. Pero fue precisamente ese ritmo el que hizo que la multitud, que acababa de escapar de la locura, comenzara a obedecer instintivamente. Marta se arrodilló en el agua fangosa. El niño en sus brazos ya no tenía fuerzas para llorar. Durante el alboroto anterior, había logrado agarrar un puñado de harina cruda con gran dificultad, pero ahora solo sentía desesperación. Ella mezcló descuidadamente la harina con agua sucia y, con manos temblorosas, intentó alimentar al niño. Come un poco, por favor, come un poco. El rostro del niño estaba azulado y su respiración era tan leve que era casi imperceptible. Mía estaba controlando a la multitud desde arriba, pero notó esta escena con el rabillo del ojo. En ese momento, sus pasos vacilaron. El sonido de la lluvia, los gritos y los ecos de los megáfonos de hierro parecieron desvanecerse. Una imagen inoportuna cruzó por su mente. Las ruinas de la aldea de la Piedra Blanca, donde la nieve caía como si fuera a aplastar el cielo. Un hombre se arrodilló frente a una casa en ruinas, sosteniendo a una niña inconsciente con fiebre alta, sus labios blancos mientras lloraba como si se estuviera arrancando los pulmones. Han pasado 8 años, pero ese tipo de desesperación no ha cambiado. Mía saltó de la pendiente de tierra y corrió por el agua fangosa. La mano de Marta estaba a punto de meter ese trozo de masa de harina cruda en la boca del niño. Una mano cubierta por un guante de hierro de repente agarró su muñeca. «Palto», y gritó Mía. «¿Quieres matarlo?». Marta tembló de miedo, levantando la vista para ver la gran espada, casi pensando que se había encontrado con los demonios del norte mencionados por los caballeros. Sus labios temblaron. «Mi señora». «Yo no». Si alguien que lleva mucho tiempo muriendo de hambre come harina cruda y agua sucia, se le reventarán el estómago y los intestinos, dijo Mía rápidamente, como si corriera contra el tiempo. «Dámelo». Ella se inclinó, sus movimientos inesperadamente suaves. El niño era tan liviano como un gatito, su frente ardía con brasas, su respiración tan débil como un hilo. Mía abrazó al niño con fuerza y miró hacia arriba, gritando a la multitud: «Equipo médico. A nivel crítico 1. Poción de vida. Tienda de vapor». Varios médicos militares con máscaras acudieron inmediatamente al lugar, seguidos por camilleros, con movimientos tan precisos como un ensayo. Marta extendió la mano, queriendo tomar al niño, pero Mía la empujó suavemente con su hombro. «Síguenos», dijo Mía en voz baja, con un tono un poco más suave que antes. «No te desvíes. Si te desmayas, él tampoco sobrevivirá mucho más». Marta se levantó sin expresión alguna, tropezando detrás de ellos. La carpa médica estaba tan calurosa que parecía que el mundo exterior no existía. Las tuberías de vapor en un rincón silbaban al liberar calor, y el aire estaba impregnado de un fuerte olor a medicina. El niño fue colocado sobre sábanas blancas y limpias y los médicos militares se hicieron cargo de su cuidado. Cuando la aguja perforó el pequeño vaso sanguíneo, Marta gritó y se lanzó hacia adelante. Mía la agarró del hombro con una fuerza que no era pesada, sino firme como una roca. «Mira», dijo, mirándola a los ojos. «Esta es el agua de la vida». El líquido medicinal de color dorado pálido goteaba lentamente. La tez azul violácea del niño empezó a aclararse y el movimiento ascendente y descendente de su pecho se hizo más uniforme. Unos minutos después, su ceño se frunció ligeramente y un gemido muy suave escapó de su garganta. Como si le hubieran succionado los huesos, Marta se desplomó en el suelo, sollozando sin aliento. «Gracias, gracias, mi señora, gracias, diosa». «No soy ninguna diosa», dijo Mía, agachándose para entregarle un tazón humeante de gachas de carne.
El recipiente estaba muy caliente, la mano de Marta temblaba y apenas podía sostenerlo. Mía no la dejó arrodillarse. Bebe primero. Estás a punto de desmayarte. Marta miró hacia arriba entre lágrimas y vio el rostro de Mía después de quitarse el casco. No poseía ni la delicada frialdad de una dama noble, ni la altivez de un caballero señorial. Era un rostro nutrido por el entrenamiento y la alimentación completa, sano y robusto, con una mirada decidida. Hace 8 años, dijo Mía de repente, como si le hablara a Marta pero también a sí misma, yo era exactamente igual que él, casi moría en la nieve. Mi padre en aquel entonces, era igual que tú, agarraba cualquier cosa, se atrevía a meterme cualquier cosa en la boca. Hizo una pausa y sus labios se curvaron en un arco muy leve. Entonces alguien me recogió. Dijo que los caballeros de la Marea Roja estaban aquí para salvar a la gente. Marta se quedó atónita. Tú eras demasiado. Sí, asintió Mía. Yo también fui refugiada, y ahora soy una caballero de la Marea Roja. Señaló el brazalete solar de su armadura ligera. En la Marea Roja, mientras sobrevivas y estés dispuesto a trabajar, tendrás comida. Más adelante, podrás aprender a leer y a estudiar esgrima. Los piernas embarradas también pueden usar armadura. Fuera de la tienda, poco a poco se iba estableciendo el orden en todo el campamento logístico. Recibir papilla no fue una tarea difícil. Todos tuvieron que pasar primero por un pasaje estrecho. Hasta ellos llegó un olor penetrante de una mezcla de agua de cal y niebla desinfectante alquímica. Los caballeros gritaron, lávense las manos. Frótelas 10 veces. No pueden comer si no están limpias. Algunos apretaron los dientes y obedecieron, mientras otros intentaron escabullirse, solo para ser empujados hacia el final de la fila. Aquellos que presentaban síntomas de fiebre o tos fueron retirados de la multitud y enviados directamente a la zona de cuarentena. No fue hasta el final que llegó el momento de comer. Todos recibieron el mismo cuenco de madera. Lo que burbujeaba en las ollas no era agua limpia, sino carne molida salada y gachas de avena cocidas, una mezcla espesa y caliente. Un viejo granjero sostenía aquel cuenco de gachas, con las manos temblando violentamente. Cuando el vapor le golpeó la cara, sus lágrimas cayeron en el cuenco. Había vivido 60 años, y a ningún amo le había importado nunca que tuviera las manos sucias, y mucho menos que le ofrecieran carne picada para cocinar. Este sentimiento de ser tratado como un ser humano lo dejó sin saber cómo reaccionar. No muy lejos de allí, los ingenieros manipulaban los cadáveres. Los que murieron en el motín o fueron asesinados por el escuadrón de supervisión fueron ordenados cuidadosamente juntos y rociados con combustible y polvo alquímico. Las plagas siempre siguen a la lluvia, explicó brevemente un jinete de la Marea Roja. Por el bien de los vivos, deben ser incinerados. Mientras las llamas se elevaban, los refugiados observaban desde la distancia. La noticia sobre Mía se extendió rápidamente por el campamento. Esa policía que salvó a la gente, ella también fue una refugiada. ¿En serio? ¿Dijo eso? El niño que ella misma llevaba dentro apenas sobrevivió. La forma en que la multitud miraba a Mía cambió. El miedo anterior todavía estaba presente, un miedo instintivo al acero y a las armas. Pero debajo de ese miedo, algo más comenzó a crecer. Aspiración. Si ella logró salir del barro, ¿podrían hacerlo también sus hijos? Al amanecer, la lluvia finalmente paró. El cañón de Piedra Negra ya no parecía un pozo profundo que devoraba hombres, sino más bien un hospital de campaña construido apresuradamente. Las tiendas blancas se extendían en fila y el humo de la cocina se elevaba lentamente en el aire fresco de la mañana. Marta se sentó junto a la tienda. El niño en sus brazos dormía profundamente y su rostro recuperó algo de color. Estaba envuelta en una manta seca y sostenía en sus manos medio tazón de caldo de res sin terminar. Mía caminó rápidamente entre las tiendas, pero se detuvo un momento frente a Marta. Sobrevivirá. A Marta se le hizo un nudo en la garganta y tardó un momento en articular una frase. Yo, ¿qué puedo hacer por ti? Mía señaló con la barbilla hacia el otro lado del campamento. Vayan para allá. El equipo de logística necesita gente para mover cajas, y el equipo médico necesita gente para lavar vendas. Pagamos dietas y también proporcionamos comida. Marta miró al niño en sus brazos y luego a la gente que hacía cola en el camping. Se secó la cara, se levantó y se arremangó. Señora, sé remendar la ropa. Puedo trabajar. Pronto apareció más gente. Una mano tras otra se levantaban, temblando bajo la luz de la mañana, pero firmes. En el extremo más externo del campamento, sobre una tabla de madera improvisada, se habían escrito con carbón varias reglas, simples hasta el punto de ser demasiado directas. No te metas en la fila. No acapares comida. No ataques a otras personas. No ocultes enfermedades. Debajo de ellos, había un añadido ligeramente más enfatizado. A quienes infrinjan las normas se les cancelarán las raciones y serán sometidos a trabajos forzados hasta que se recuperen o abandonen el campamento. Estas palabras no tenían retórica florida, pero fueron clavadas en los ojos de todos como si fueran clavos. Los soldados de la Marea Roja no dependían de repetidas reprimendas para mantener el orden, confiaban en la certeza. Cada violación tendría una consecuencia clara y cada acto de obediencia produciría una recompensa predecible. Cuando un hombre corpulento que intentó reclamar un tazón extra de avena fue retirado públicamente de la fila, le confiscaron su tazón y lo empujaron hacia la zona de transporte, más sucia y agotadora. La multitud no se rebeló, en cambio, se quedó en silencio. Cuando un joven que ocultó una fiebre alta e intentó entrar clandestinamente a la zona verde fue descubierto y enviado directamente a una tienda de cuarentena. Pero en realidad recibió medicación y agua caliente 2 horas después, también se disiparon las sospechas. Aquí no se hablaba de favores personales sino de regulaciones. No habrá perdón por capricho, ni privilegios por estatus. Fue precisamente esa manera fría y casi inhumana de tratar las cosas lo que hizo que la multitud, recién liberada de la locura, comenzara a comprender que la Marea Roja no se sostenía por la buena voluntad. A diferencia de la mayoría de los amos de la época, que distribuían las gachas a su propia discreción. Este sistema seguía un conjunto completo de reglas que no cambiaban simplemente porque alguien lloraba más profusamente o gritaba más fuerte. Y la Marea Roja distribuyó gachas para mantener el sistema en funcionamiento.
Cuando la gente se dio cuenta de esto, la obediencia dejó de ser meramente coercitiva y se convirtió en una elección racional. Capítulo 420. Cuando cayó la noche, la fortaleza Roca Gris aún no había sido destruida por el fuego de artillería. Fuera de las murallas de la ciudad, las falanges de carros de la Legión de la Marea Roja ya habían completado su posicionamiento. Las estructuras de acero estaban alineadas en una sola fila, los motores funcionando a su velocidad más baja y un rugido bajo resonaba en el suelo como un trueno presionando contra el pecho. No se movieron rápidamente, simplemente encendieron todos sus focos a la vez. Rayos de luz blanca y fría recorrieron las murallas, las trincheras y las torres de vigilancia, deteniéndose finalmente para reflejarse en el imponente castillo. Esta quietud deliberada era más tortuosa que cualquier asedio real. El fuerte de Roca Gris se sumió en un silencio sepulcral. Los defensores mantuvieron sus posiciones, pero nadie sabía qué les aguardaba. El ataque había sido planeado desde hacía mucho tiempo, no había señales de negociaciones e incluso la muerte se estaba posponiendo. Cail Remont estaba de pie en la terraza de la alta torre, con los ojos rojos y las uñas clavadas en la carne. El sonido del viento silbaba en sus oídos, pero gradualmente cambió de tono, sonando como un susurro presionado contra la parte posterior de su cabeza. Cail, dijo con voz suave y tranquila, como si quien hablaba hubiera estado detrás de él mucho tiempo. Puedo ver cada uno de tus movimientos. Cail se giró bruscamente, pero la terraza estaba vacía salvo por la silueta del castillo, fragmentada por los focos. Estas alucinaciones auditivas comenzaron después de la aplastante derrota en Blackstone Canyon. Llegaron por la noche y siempre que él cerraba los ojos. Cail se tambaleó hasta llegar al ayuntamiento. La pesada puerta de roble se cerró de golpe tras él, produciendo un eco amortiguado. Ese sonido permaneció en el pasillo vacío, como una sentencia de muerte prematura. La larga mesa estaba llena de gente. Estuvieron presentes todos los nobles, comandantes e intendentes de la provincia de Roca Gris. Los candelabros estaban dispuestos en 2 filas, sus llamas parpadeaban ligeramente, iluminando cada rostro con una luz pálida y cansada. El comandante Barao estaba de pie cerca de la cabecera de la mesa, con la frente empapada en sudor y la mano apoyada en la empuñadura de su espada. Fue una reacción instintiva a la tensión, una precaución ante la alarma de asedio que podría sonar en cualquier momento fuera de la ciudad. Algunos nobles estaban orando en silencio. Algunos oficiales miraban fijamente la mesa, como si calcularan en silencio cuánto tiempo más podrían resistir y si sobrevivirían hasta el regreso del duque. Esa era la realidad, pero Cail ya no podía distinguirla. En su percepción, el mundo se había vuelto completamente distorsionado. La tenue luz de las velas estiraba las sombras de todos, alargándolas y estrechándolas, arrastrándose tortuosamente por las paredes de piedra como una manada de monstruos con los colmillos al descubierto. A sus ojos no había ni colegas ni súbditos. Cada rostro pertenecía a un espía infiltrado por la Marea Roja. Cada movimiento sutil era una señal para atacar. La forma en que el comandante varón sostenía la empuñadura de su espada ya no mostraba tensión en sus ojos, sino más bien una postura lista para desenvainar la hoja. La comisura de la boca de aquel varón, allí mismo, se movió claramente solo una vez, pero para él, se transformó en una sonrisa siniestra. Aquellas oraciones susurradas ya no eran súplicas a los dioses, sino códigos secretos utilizados para confirmar información entre ellos. Lo escuchó, no con sus oídos, sino directamente dentro de su cabeza. Átalo. Lois solo quiere su cabeza. Esta noche, ahora. Las voces se superponían, como si hablaran simultáneamente dentro de su cráneo. La respiración de Cail se volvió errática y un anillo de delgadas sombras negras comenzó a parpadear en los bordes de su visión. Traidores. Todos eran traidores. Estaba en el centro de una manada de lobos. El comandante Barao fue el primero en darse cuenta de que algo andaba mal. Este veterano, que había acompañado al duque Remont en la batalla durante 30 años, notó que el rostro de Cail estaba anormalmente pálido, su mirada estaba vacía y sus pupilas se contraían incontrolablemente. Dudó una fracción de segundo antes de dar un paso adelante. Oh, joven señor. Su voz era deliberadamente baja, con un tono ligeramente ronco y cansado. No se ve bien. Quizás deberíamos. Antes de que pudiera terminar, la frase adquirió un significado diferente en los oídos de Cail. ¿Quieres matarme? Cail levantó la vista bruscamente y soltó un grito casi inhumano. Ni en tus mejores sueños. Ni siquiera pensó, su mano se movió primero. Su espada larga estaba desenvainada y un aura gris de batalla trazó un arco frío bajo la luz de las velas. Puchi. El sonido no era fuerte, pero era dolorosamente claro. La hoja atravesó el pecho del comandante varón y lo atravesó por completo. El cuerpo de este veterano, que había permanecido erguido durante toda su vida, se puso rígido. Bajó la mirada, observando la sangre que se extendía rápidamente por su pecho, y luego levantó lentamente la mirada hacia Cail. No había ira en sus ojos, solo desconcierto. Joven, espuma de sangre brotaba de su boca. Señor. Antes de poder terminar, el comandante Barao cayó hacia atrás, golpeándose fuertemente contra el suelo. El ayuntamiento estalló de inmediato. Alguien tiró accidentalmente una silla, alguien tropezó hacia atrás y chocó con un compañero, y las copas de vino se rompieron en el suelo y el líquido se filtró por las grietas de la piedra. Varios nobles retrocedieron instintivamente contra la pared, sin atreverse siquiera a levantar la cabeza, como si una mirada más pudiera traer un desastre. Pero a los ojos de Cail, esa escena había adquirido un aspecto completamente diferente. Esa retirada no se debió al miedo, sino más bien a una dispersión coordinada. Esas sillas volcadas no fueron accidentales, sino más bien parte de la apertura de rutas de ataque. Aquellas figuras que se cruzaron en su camino bloquearon su ruta de escape. Cail retiró bruscamente su espada larga ensangrentada, y la punta se arrastró por el suelo con un sonido estridente mientras la sangre roja oscura corría en un largo rastro. No se acerquen más. Rugió con voz aguda y distorsionada, como la de una bestia acorralada. Los veo a todos.
Su mirada recorrió los rostros, rápida y caótica, como si estuviera contando a sus enemigos. Todos ustedes son parte del movimiento de la marea roja. En opinión de Kyle, no se trataba de un repentino estallido de locura, sino más bien de una verdad que finalmente se había confirmado. El fallo en Human Flesh Canyon no fue un accidente. Los graneros volados con precisión, los puntos de detonación eliminados de antemano y cada uno de sus planes aparentemente estudiados de antemano. Esto no era algo que pudiera explicarse con tácticas superiores. E incluso antes de eso, la marea roja ya estaba vagando por las costas de la provincia de Roca Gris como fantasmas. Sin embargo, siempre lograban aparecer en los lugares donde menos querían estar. Los trenes de suministros claramente habían cambiado de rumbo, pero fueron emboscados momentos antes de la tormenta. Todas sus acciones fueron contrarias a la intuición. No atacaron los objetivos más cercanos, no persiguieron a los soldados que huían y no utilizaron las victorias para expandir sus dominios. En cambio, evitaron repetidamente las opciones más lógicas. Era como si alguien supiera de antemano lo que estaba pensando. Era como si alguien estuviera detrás de Kyle, observándolo dar órdenes y luego dar un paso en la dirección opuesta. Si solo hubiera sucedido una vez, Kyle podría haberlo atribuido a la suerte. Pero cuando estas cosas sucedían repetidamente, cuando todas las coincidencias apuntaban en la misma dirección, solo quedaba una explicación. El castillo ya estaba plagado de agujeros dejados por los infiltrados. Exploradores, intendentes, nobles e incluso aquellos oficiales veteranos cuyos nombres pudiera mencionar, todos ellos podrían haber enviado la información. De lo contrario, ¿cómo podría la marea roja saber dónde escondió el grano? ¿Cómo podrían haber calculado la tormenta, la dirección del viento e incluso el momento exacto en que daría las órdenes? Su silencio en ese momento no le pareció terror, sino más bien mala conciencia, y la retirada no era un escape, sino más bien un aumento de distancia mientras esperaban el ataque de sus compañeros. El cadáver del comandante Barón yacía en el suelo y la sangre se filtraba por las grietas de la piedra. Kyle no la volvió a mirar. Aquel cuerpo, que había servido a la familia Remont durante 30 años, hacía tiempo que había perdido todo significado a sus ojos. A cualquiera que se atreva a dar un paso, lo mataré primero. Kyle blandió su espada larga con furia, obligando a la multitud a retroceder repetidamente. Soy un Remont. Rugió fuerte, mientras su estatus permaneciera, mientras el miedo persistiera, no se atreverían a atacarlo inmediatamente. En ninguno de ustedes siquiera considere entregarme. Retrocedió paso a paso, su espalda golpeó un pilar de piedra fría con un ruido sordo, sin dejarle otra ruta de escape. En el campo de visión de Kyle, la manada de lobos se acercaba. Pero la gente en la sala del consejo solo podía observar impotente como su joven señor, rodeado de enemigos que él mismo había imaginado, se derrumbaba completamente ante un miedo incontrolable. Mientras los nobles permanecían paralizados ante aquella sangrienta escena, Kyle estaba seguro de una cosa: tenían miedo y él había sobrevivido. Escaparon por poco de la muerte en una situación extremadamente peligrosa. No dio tiempo a nadie a reaccionar, se giró bruscamente y se estrelló contra la puerta lateral como una bestia asustada. Abrió con el hombro la pesada puerta de madera y salió tambaleándose. Todos se quedaron allí, atónitos, mirando a Kyle correr frenéticamente. ¿Quieres tomar mi cabeza a cambio de una recompensa? Ni en tus mejores sueños, jadeó, con la voz cargada de emoción. Todavía tengo unas bajo la manga. El objeto que dejó mi padre, lo destruiré antes de dárselo a Lois. Se apoyó contra la pared y se puso de pie, arrastrando su espada larga ensangrentada mientras se tambaleaba hacia las profundidades del castillo. A medida que la escalera comenzó a descender, el aire se volvió gradualmente húmedo y espeso, y un olor acre a azufre mezclado con olor a sangre se elevó desde las profundidades de la tierra. Esta era la verdadera carta de triunfo de la familia Remont. Las puertas del nivel más bajo de la fortaleza Roca Gris se abrieron lentamente ante él. De repente, todo se iluminó. El salón subterráneo era incluso más brillante que la superficie, con lámparas alquímicas cuidadosamente dispuestas que iluminaban todo el espacio. Justo en el centro, había un charco de sangre de casi 20 metros de diámetro, el líquido rojo oscuro brillaba con una siniestra luz plateada bajo las lámparas. Dentro del charco de sangre yacían los restos mortales de un antiguo dragón, extendidos como una cadena montañosa dividida en dos. Las vértebras blancas y pálidas estaban expuestas, y las alas esqueléticas rotas estaban suspendidas por cadenas, hundiéndose ocasionalmente en la sangre. La cavidad torácica abierta estaba llena de una densa red de tubos alquímicos y las bombas golpeaban fuertemente debajo del pecho del dragón, emitiendo un rugido rítmico y bajo, como si respiraran por el monstruo muerto. Alrededor del salón había filas de jaulas de hierro ennegrecido. Cientos de niños estaban apiñados dentro de las jaulas. Se insertaron pequeños tubos de metal en sus cuerpos, por los cuales fluía lentamente un fluido medicinal. Algunos se retorcían y gemían, algunos ya no se movían y otros emitían gemidos roncos e indistintos desde sus gargantas. No tenían nombres, solo números. Joven señor. Y el alquimista jefe se acercó, aún desconocía lo que había sucedido sobre la sala de investigación, suponiendo que se trataba de una investigación de rutina, comenzó su informe. Que el campo de supresión ha entrado en la zona roja. Las formas perfeccionadas aún no han terminado de ser domadas, y los prototipos están pasando por un periodo de intenso rechazo. Liberémoslos ya. Antes de que pudiera terminar de hablar, un destello de fuego de espada pasó volando. La voz del alquimista jefe cesó abruptamente, su cuerpo cayó de un solo golpe de espada y la sangre salpicó la matriz rúnica en el suelo. Quítate del camino. La voz de Kyle sonaba extrañamente tranquila. Pasó sobre el cadáver caído, ignorando los gritos de los otros alquimistas, y subió a la consola de control principal junto al charco de sangre. Numerosas luces indicadoras destellaron frenéticamente ante sus ojos, y las runas de alarma ya se habían iluminado en una masa carmesí. Sus manos agarraron la palanca roja que simbolizaba la máxima autoridad. Salgan de ahí. Sus labios se curvaron en una sonrisa casi maniática. Niños, vayan a matar a toda esa gente mala de ahí arriba. La palanca fue accionada bruscamente y una alarma estridente resonó instantáneamente en todo el subterráneo. Las jaulas de hierro se abrieron fila por fila.
Las primeras que se produjeron fueron 60 formas mejoradas. Tenían más de 2 metros de altura, sus cuerpos cubiertos de escamas de color gris oscuro, sus extremidades retorcidas en articulaciones invertidas y sus pupilas verticales y frías, desprovistas de cualquier emoción. Detrás de ellos vinieron cientos de jóvenes prototipos con sangre de dragón. Sus mutaciones aún no estaban completas, y sus cuerpos estaban atrapados en un ciclo de desgarro y remodelación, dejándolos con dolor y en frenesí mientras rugían y se lanzaban hacia la luz. Kail estaba de pie en lo alto, con los brazos extendidos, dejando escapar una fuerte risa. Este era su ejército, su última carta de triunfo, y solo obedecían a Remont. En ese momento, una forma mejorada número 3373 saltó a la consola de control. Aterrizó en silencio, sus pupilas verticales se contrajeron mientras observaba a Kail sin pestañear. No hubo respuesta a sus órdenes, ni ninguna postura de sumisión. La risa de Kail se congeló en su rostro. Al instante siguiente, el monstruo se movió. El sonido del aire estallando explotó a poca distancia cuando la figura número 3373 se transformó en una sombra gris, con sus garras apuntando directamente a su garganta. «Retírate», rugió Kail, y el de batalla en su cuerpo se activó con fuerza. Una energía de batalla gris explotó a su alrededor, envolviendo su cuerpo como un caparazón áspero. Blandió su espada hacia arriba, la hoja y las garras chocando de frente. Sonido metálico. Un fuerte sonido de metal raspado resonó por todo el pasillo. El número 3373 fue abierto por este único golpe de espada. Desde el hombro hasta el abdomen, escamas y carne fueron desgarradas mientras su cuerpo era arrojado, cayendo violentamente al borde del charco de sangre. Kail se tambaleó y recuperó el equilibrio mientras su pecho se agitaba violentamente. «¿Lo ves ahora?», gruñó y rugió, con los ojos llenos de sangre. «Soy tu amo». El número 3373 yacía en el suelo, su cuerpo se contrajo una vez, pero no murió. Su cuerpo mutilado se retorcía en el charco de sangre, sus pupilas verticales todavía mortalmente fijadas en Kail. Lo que Kail no se dio cuenta fue que aún más figuras se acercaban. Formas mejoradas emergieron de todos lados, mientras que prototipos jóvenes con sangre de dragón salieron frenéticamente de sus jaulas. A ellos no les importaban los cadáveres de sus compañeros, ni les inquietaba chocar entre ellos, simplemente seguían aquel mandamiento primitivo. Matar. Romper. El primer joven atacó y Kail le cortó el cuello con la espada. El segundo agarró su capa y fue arrojado lejos por su energía de batalla. El tercero, el cuarto, la fuerza individual perdió su significado ante tales números. Unas garras afiladas atravesaron su armadura y los dientes se hundieron en sus hombros y brazos. La fuerza vital de Kail se disipó rápidamente bajo los continuos impactos y sus pasos comenzaron a tambalearse. «Soy un Remont», rugió, con la voz ya distorsionada. «Soy». Su voz estaba apagada. El número 3373 se movió una vez más. Su cuerpo destrozado se elevó de una manera que desafiaba la lógica común. Sus brazos abrazaron fuertemente a Kail mientras lo arrastraba hacia la marea de monstruos. Garras, colmillos y extremidades retorcidas lo presionaron simultáneamente. Los sonidos de la carne al ser desgarrada subían y bajaban uno tras otro. La figura de Kail pronto desapareció bajo las sombras oscuras y crecientes, dejando atrás solo rugidos intermitentes y el sonido amortiguado de huesos rompiéndose. Cuando los monstruos se dispersaron nuevamente, solo una masa indistinta de carne permaneció frente a la consola de control. Kail Remont murió a manos de los monstruos que su padre había creado personalmente. Pero la muerte no puso fin a ese caos, al contrario, fue como una compuerta rota. Después de una breve pausa, la mirada de los monstruos se apartó de esa masa de carne y comenzó a buscar nuevos objetivos. Y esos objetivos no estaban en el paso ascendente. Los sonidos y olores más cercanos estaban aquí en el pasillo. Los investigadores, vestidos con túnicas alquímicas, que acababan de operar válvulas y registrar datos, finalmente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Se retiraron, dieron media vuelta y huyeron. Algunos cayeron junto al charco de sangre y otros intentaron esconderse bajo el panel de control. Eran muy lentos. El primer alquimista fue atacado y arrojado al suelo por un joven prototipo. Las garras atravesaron la capa y penetraron directamente en la cavidad abdominal. El joven bajó la cabeza, desgarrando con los dientes los órganos internos, que aún latían, y emitió un gruñido bajo, ronco y satisfecho. Por otra parte, 2 investigadores fueron inmovilizados simultáneamente por una forma mejorada. Las extremidades con articulaciones invertidas mantenían los brazos y las piernas en su lugar, mientras las escamas raspaban el suelo. Al instante siguiente, los huesos de su cuello se rompieron. El sonido fue tan agudo como el de un fino trozo de madera al romperse. Aquí no había odio ni vacilación alguna. Estos monstruos no hacían distinción entre amo, mando o estatus. En su visión fragmentada y simplista, solo había un criterio para juzgar, si había algo que se interpusiera en su camino. Los gritos de los alquimistas fueron rápidamente ahogados por los rugidos. La sangre corría a lo largo de la matriz rúnica y caía en el charco de sangre, manchando la superficie con ondas de color rojo oscuro. Los jóvenes de sangre de dragón pasaron por encima de sus cuerpos mientras avanzaban, como si estuvieran atravesando obstáculos. Cuando cayó el último investigador, en la sala solo quedaba la respiración pesada y rítmica de las bombas. Los monstruos subterráneos rugieron, avanzando hacia la parte superior del pasaje. Dry Rock City y sus residentes se enfrentaron a su verdadero apocalipsis. Capítulo 421. La sala del consejo estaba impregnada de un olor indescriptible, una mezcla de sudor, cera de vela y sangre que aún no se había disipado. El lugar donde había caído el comandante varón había sido limpiado, pero nadie había limpiado la sangre del suelo. Ese golpe de espada fue demasiado repentino y demasiado absurdo. Todos se dieron cuenta de una cosa: Kail Remont ya no era el joven lord con el que uno podía conversar. Leer libros excelentes es fantástico. Los nobles permanecieron de pie alrededor de la larga mesa. Nadie se atrevió a sentarse de nuevo.
Algunos discutían en voz baja, otros rezaban incoherentemente y otros insistían en que las puertas de la ciudad todavía están defendidas, la guarnición todavía está allí. Como si decir esas palabras pudiera mantener la situación bajo control. Primero, necesitamos estabilizar el regimiento de caballeros. Aislad al joven señor, al menos no dejéis que vuelva a poner sus manos en una espada. Y no, acaba de matar al varón. ¿Quién crees que se atrevería a acercarse a él ahora? El pánico continuó infiltrándose en sus palabras. Nadie se dio cuenta de que el aire en el pasillo más alejado estaba cambiando. El primero en notar que algo andaba mal fue un joven vizconde apoyado contra la pared. Dejó de hablar de repente e inclinó la cabeza para escuchar. Era el sonido de pasos, pero no pasos humanos. Sonaba como uñas arañando paredes de piedra o como un cuerpo pesado siendo arrastrado por el suelo, un sonido intermitente pero que se acercaba rápidamente. ¿Escuchaste eso? Antes de que pudieran terminar las palabras, las pesadas puertas del ayuntamiento temblaron violentamente. Al instante siguiente, una grieta se abrió en el centro de las puertas de madera. Las bandas de hierro se retorcieron, astillas de madera volaron y un viento frío, que traía olor a sangre y remedios alquímicos, barrió el lugar. Un noble dejó escapar un grito inaudible. Sombras oscuras invadieron la habitación, provenientes del exterior de la puerta. Los caballeros en la cámara del consejo reaccionaron rápidamente. Varios caballeros vestidos con armaduras pesadas formaron inmediatamente una formación, con lanzas apuntando hacia adelante, mientras la energía de batalla brillaba en la superficie de sus armaduras. Dos caballeros extraordinarios ya habían terminado de reunir su de batalla, sus espadas zumbaban mientras se preparaban para enfrentar al enemigo. Cuando el primer monstruo se estrelló contra ellos, la formación se mantuvo. Las puntas de lanza le atravesaron el pecho y las cuchillas le destrozaron los huesos de los hombros. El monstruo cayó al instante, con la sangre manando a borbotones. Alguien susurró con voz temblorosa mientras se retiraban, esas son las cosas del subsuelo. Pueden matarlos, gritó alguien, pero su voz cambió inmediatamente de tono. Un segundo, un tercero, un cuarto, y seguían llegando en masa. Sin entrenamiento, sin coordinación, sin consideración por los cadáveres de sus compañeros, ni siquiera preocupación por sus propias vidas. Los monstruos perforados continuaron arrastrándose hacia adelante. Los monstruos con brazos cortados usaron sus dientes para morder. Los golpes de batalla podían hacerlos volar, pero no podían detenerlos. Un caballero extraordinario fue atacado por 3 monstruos al mismo tiempo. Rugió, estallando con energía de batalla y destrozando un cuerpo con fuerza, solo para ser agarrado por la cintura por otro monstruo al instante siguiente. Unas garras afiladas perforaron las aberturas de su armadura y las escamas rasparon el metal, produciendo un sonido chirriante. El caballero extraordinario continuó blandiendo su espada para liberarse hasta que un cuarto monstruo le mordió la garganta. La línea defensiva comenzó a desmoronarse. Los caballeros de la ciudad no eran ni cobardes ni incompetentes, luchaban utilizando todas las técnicas y toda la fuerza que poseían. Pero los números y la locura misma lo consumían todo. Los nobles comenzaron a retirarse. Las mesas y las sillas se volcaron, los candelabros cayeron al suelo y las llamas se propagaron rápidamente por la alfombra. Algunos cayeron, otros fueron pisoteados y arrastrados. La sala del consejo, antes utilizada para debatir impuestos y feudos, se había convertido en un matadero ineludible. Lo único que quedaba eran las sombras oscuras acercándose y los gritos cada vez más cercanos. Cuando el último caballero fue sometido, el destino del castillo ya estaba sellado. Solo entonces alguien finalmente se acordó de las puertas de la ciudad. Salieron corriendo de la cámara del consejo, recorriendo los pasillos, derribando una pesada puerta de madera tras otra, sus botas resbalando en el suelo de piedra, sus armaduras chocando en un ruido caótico y urgente. Algunos gritaban mientras corrían para que se bajara el puente levadizo, otros, con la voz ronca de tanto gritar, ordenaron a los guardias que se reunieran. Pero las órdenes ahora no valían nada. La puerta interior que daba acceso a las puertas de la ciudad estaba cerrada desde primera hora de la tarde. Esta fue una orden dada personalmente por Cahill. Para evitar traidores y rendiciones, se recogieron todas las llaves exteriores, se sellaron los tornos y se aseguró el pivote del puente levadizo con cuñas alquímicas. Incluso si todavía hubiera generales vivos en la ciudad, no podrían desbloquear ese sistema de defensa en el corto plazo. Algunos se lanzaron contra los tornos, golpeando con espadas y destruyendo todo con martillos. Saltaron chispas, pero las cadenas de hierro permanecieron inmóviles. Esa estructura, originalmente diseñada para resistir arietes y cañones de mana, ahora rechazaba fríamente cualquier deseo de supervivencia dentro de la ciudad. Las puertas de la ciudad permanecieron en silencio, un silencio más cruel que cualquier rugido. Las escaleras que daban acceso a las murallas de la ciudad también desaparecieron rápidamente. Esos estrechos pasajes en espiral, que deberían haber sido una ventaja durante la defensa, ahora eran una pesadilla. La multitud que huía se reunió aquí, los que iban delante se detuvieron, mientras los que iban detrás seguían empujando desesperadamente. Una vez que alguien cae, nunca podrá volver a levantarse. Las llamas se extendieron por los pasillos y todo lo que era inflamable ardía. Un denso humo quedó atrapado dentro de la fortaleza por los gruesos muros de piedra, incapaz de disiparse, y pronto descendió hasta el nivel de la respiración de la gente. Algunos se perdieron en el humo, cayendo en callejones sin salida y quedando atrapados. Esos muros de piedra que originalmente simbolizaban seguridad ahora bloquean todos los caminos hacia la supervivencia. El diseño defensivo de la fortaleza Roca Gris fue concebido originalmente para hacer que los enemigos extranjeros pagaran un precio en sangre. Cada puerta, cada portón y cada escalera de caracol tenían como finalidad frenar a los sitiadores y ganar tiempo para los defensores. Pero nunca fue diseñado para proporcionar una salida para los que estaban dentro, en caso de que ocurriera un desastre desde adentro. Las llamas se extendieron por los pasillos y torres, iluminando las figuras que huían frenéticamente y las siluetas de los monstruos agazapados en las vigas, los alféizares de las ventanas y los muros de la ciudad. No tenían prisa por perseguirlos, simplemente avanzaron, empujando a todos los seres vivos poco a poco hacia las profundidades donde no había salida. La fortaleza de Roca Gris ya no era una fortaleza. Se había convertido en un infierno creado por ellos mismos.
La noche estaba teñida de rojo por la luz de las hogueras, los gritos resonaban repetidamente dentro de las gruesas murallas de la ciudad, pero ya no podían llegar al exterior. Antes del amanecer, ya no habría más orden aquí, solo destrucción. Los gritos, que podían haber cesado en cualquier momento, pronto se debilitaron, tragados por las llamas y sofocados por el espeso humo. Pero el desastre no había terminado. Los monstruos desenfrenados de sangre de dragón todavía vagaban por el castillo. Avanzaron por los pasillos, escaleras y torres, chocando repetidamente contra las puertas y vallas de la ciudad. Las pesadas puertas de hierro temblaban, los muros de piedra resonaban y todo el castillo parecía un gigante atrapado, retumbando en la noche. Resulta que las puertas hechas de minerales preciosos todavía lograron resistir por el momento. Todo lo que Cahill había reforzado para evitar conflictos internos, las vallas internas, los puentes levadizos y las cuñas de bloqueo, se convirtió, en ese momento, en la única barrera. Los monstruos quedaron atrapados dentro, temporalmente incapaces de avanzar hacia las áreas residenciales fuera del castillo. Pero cada impacto dejaba claro a los que custodiaban el exterior de la ciudad que no se trataba de seguridad, sino de un retraso. La noche estaba teñida de rojo por la luz de las hogueras, y al amanecer, la fortaleza Roca Gris había caído en un completo silencio. No hubo banderas de rendición ni gritos de auxilio de los supervivientes. Solo ruinas de murallas carbonizadas y el olor a azufre y sangre escapando de las grietas. La vanguardia de la marea roja se acercó poco antes de que ocurriera el desastre. Luis se encontraba en una alta ladera en las afueras de la ciudad, contemplando la fortaleza que se suponía era inexpugnable. Las puertas de la ciudad estaban bien cerradas, pero cubiertas de abolladuras por los impactos. Las paredes estaban intactas, pero emitían constantemente ruidos bajos y apagados, como si algo deambulara en su interior. Un caballero dio un paso adelante rápidamente, se arrodilló sobre una rodilla y habló en voz muy baja. Mi señor, dentro del castillo, ya no hay señales de personas vivas. Hizo una pausa y su nuez de Adán se movió hacia arriba y hacia abajo. Pero algo aún se mueve ahí abajo. Muchos de ellos, encerrados en la ciudad. La guarnición, los nobles, todos diezmados. Lois no habló inmediatamente, simplemente se quedó mirando el castillo silencioso. A través del sistema de información diaria de esta mañana, ya conocía el destino de este castillo. 60 formas completas y cientos de monstruos de sangre de dragón semiacabados. Cuando resultaban heridos, la carne lacerada se regeneraba automáticamente. Lo más importante es que poseían I de batalla, inestable, pero muy real. Un I de batalla de color sangre emergía intermitentemente de los huecos en sus escamas. Estos fueron los monstruos creados sin ayuda de nadie por ese perro rabioso, Remont. Él conocía toda esta información de antemano, pero solo hasta cierto punto. No conocía los detalles del caos ni cuánto duraría. Sin embargo, estas cuestiones no requerían especulaciones por su parte. No te preocupes, dijo Lois finalmente. Ya hay un plan. Da la orden, bloquea el perímetro, evacúa a los residentes cercanos y no se permitirá que nadie se acerque a las murallas de la ciudad. Así, la caballería de vanguardia se desplegó, bloqueando caminos, expulsando a la gente y obligándola a retirarse. Da un paso atrás, no te detengas, muévete ahora. Algunos gritaron, otros se resistieron, diciendo que aún tenían parientes en la ciudad, pero los que se negaron a cooperar fueron apresados por los caballeros de la marea roja, se los llevaron. Los arrastraron en carros y los empujaron lejos del lugar. No hubo más tiempo para explicaciones. Se establecieron rápidamente líneas de aislamiento, capa sobre capa, cualquiera que se acercara a las murallas de la ciudad sería repelido. La fortaleza Roca Gris quedó completamente aislada, los vivos fueron expulsados y la ciudad quedó sellada herméticamente. Luis miró hacia otro lado y se giró para abandonar la empinada pendiente. Que comience el plan. Capítulo 422. El viento en la ladera era cortante y helado. Thomas se arrodilló sobre una rodilla entre las piedras sueltas, levantó la mano y el escuadrón de la Noche Blanca se extendió detrás de la cresta. Varios rayos de luz estallaron desde la ladera de la colina hacia la fortaleza Roca Gris, como el resplandor de una lámpara quirúrgica que disipa la oscuridad del túnel de la puerta, capa por capa. A medida que la luz se desvanecía, el polvo y la niebla de sangre persistente se mezclaban, tiñendo el aire distante de un rojo oscuro y turbio. Entonces Thomas oyó el sonido, alguien masticando. Crack, crack. El sonido de la presa aplastando huesos y desgarrando carne resonó por la plaza vacía del castillo, rebotando en las paredes y superponiéndose hasta que pareció como si innumerables bocas se estuvieran alimentando simultáneamente. ¡Mierda! Alguien del escuadrón Noche Blanca maldijo en voz baja. La maldición fue suave, pero no pudo sofocar las náuseas que subían a su garganta. Ni siquiera estos caballeros extraordinarios, acostumbrados desde hacía tiempo a pelearse por cadáveres, podían oír ese sonido sin estremecerse. Los focos continuaron barriendo el área, iluminando la montaña de cuerpos apilados en el centro de la plaza. Armaduras destrozadas, seda ensangrentada y cadáveres pisoteados se fusionaron en un montículo que parecía haber sido profanado repetidamente. Y se agacharon sobre aquellas cosas. Cientos de ellos. Thomas entrecerró los ojos, su aura se onduló ligeramente en sus retinas, agudizando su visión más allá de los límites ordinarios. Aquellas formas difícilmente podrían llamarse ya humanas. Sus extremidades eran desproporcionadas, sus articulaciones dobladas hacia atrás, sus cuerpos cubiertos de escamas negras como la ceniza, contorsionados en formas que desafiaban la lógica. Cada uno de ellos medía más de 2 metros de altura, con esqueletos anormalmente gruesos, pero se movían con una firmeza inquietante. Sus pupilas verticales no mostraban emoción alguna bajo la luz brillante, simplemente bajaban la cabeza, mordían, desgarraban y tragaban. A su alrededor todavía se retorcían cientos de cosas sin terminar. Sus mutaciones estaban lejos de ser completas. Los huesos sobresalían grotescamente debajo de la piel, los músculos se contraían en espasmos erráticos. Algunos se quedaban paralizados a mitad de la comida, como si sufrieran una agonía constante, y al instante siguiente desgarraban la carne con aún más voracidad. Aún estoy en transformación, evaluó Thomas en voz baja.
Lo que más le perturbaba era el hecho de que no eran impotentes. Una aura de color rojo oscuro brillaba entre las escamas. Cuando muchos fueron destrozados o pisoteados por sus compañeros y su carne desgarrada, el tejido desgarrado se retorció y se regeneró en un instante, como si alguna fuerza los estuviera reparando por la fuerza. Un miembro del escuadrón agarró instintivamente el mango del arma con más fuerza, una repulsión animal. Capitán, dijo el segundo al mando en voz baja, ya no son humanos. Thomas no respondió de inmediato. Continuó observando el túnel desde la puerta, observando cómo aquellas cosas se arrastraban, se alimentaban y se amontonaban cada vez más. No prestaron atención a las luces cegadoras ni notaron a los observadores distantes. Thomas exhaló lentamente, como si estuviera tragando con fuerza lo que se agitaba en su estómago. Cuente y registre sus características. No se acerque a ellos. Si alguno sale de la puerta, active la alarma. Sabía que, aunque cada caballero de la Noche Blanca era un ser extraordinario, ese no era lugar donde ellos pudieran poner un pie. Apartó la mirada del caos que había dentro de la puerta e instintivamente miró hacia atrás, por encima de la pendiente. Allí, la escena presentaba un marcado contraste. Fuera de la puerta reinaba un orden mortal. Tanques negros a vapor estaban dispersos por la ladera, con sus orugas hundidas en el barro, bloqueando todas las salidas de la fortaleza roca gris. Bajo la lluvia torrencial, la armadura de acero brillaba como obsidiana enfriada. Aún emanaba calor de sus hocicos. Las gotas de lluvia silbaban en hilos blancos en el instante en que tocaban el suelo. Detrás de los tanques había miles de caballeros de la marea roja. Esperaron bajo la lluvia, con las capas colgando y los escudos de armas carmesí sobre sus placas endurecidas y frías. Sin conversación, sin alboroto, todos esperaban la orden de Luis. Por un lado, una plaga biológica se propaga sin control. Por otro lado, una máquina de guerra industrial, construida precisamente para matar con la máxima eficiencia. Entre ellos estaba Thomas. Esta no era una guerra común. Volvió a mirar la puerta iluminada, con el estómago todavía revuelto, pero ya sin dudar. No porque subestimara a los monstruos. Precisamente porque los vio con claridad, lo supo, aquel no era un campo de batalla destinado a estar lleno de vidas de caballeros. Él confiaba en Lord Louis. No por fe ciega, ni por título o oposición, sino por resultados comprobados repetidamente. Año tras año, cuando las opciones parecían desesperanzadas o incluso equivocadas para todos los demás, Louis siempre elegía el camino que funcionaba. Incluso cuando nadie lo entendió en ese momento, la mirada retrospectiva siempre demostró que su elección fue la ideal. Así que Thomas no tenía miedo. Incluso si la puerta enmarcara un infierno en la tierra, incluso si las cosas siguieran evolucionando. Mientras Louis estuviera allí, ya sería parte de un plan más amplio y se encontraría la solución ideal. Él creía que esta vez no sería diferente. La lluvia caía fuerte y sofocante contra el blindaje de los vehículos. Louis estaba sentado en una mesa plegable, con los dedos apoyados en el borde de un mapa, observando tranquilamente cómo se desarrollaba el contorno en la pantalla. Dentro del túnel de entrada de Grey Rock, las formas distorsionadas se retorcían bajo los focos, algunas agachadas para alimentarse, otras empujándose o pisoteándose. Y otras congelándose a mitad del bocado para luego reanudarlo en un frenesí aún más feroz. Una aura de color rojo oscuro parpadeaba alrededor de sus cuerpos como llamas inestables atrapadas a la fuerza dentro de su carne. Nadie en el vehículo de mando habló, todos miraron a Louis, esperando sus órdenes. Sin embargo, Louis no mostró sorpresa alguna. Le vino a la mente una escena de hace 6 meses. Esa mañana, se abrió la pantalla habitual, actualización diaria completa de inteligencia, y, entre noticias sobre recursos y asuntos militares, había una línea que parecía mundana. La fórmula de sangre de dragón de la familia Remont tiene un defecto crítico. Para lograr la máxima fuerza en el combate, los alquimistas eliminaron todas las válvulas de seguridad metabólicas. El corazón de un guerrero con sangre de dragón es, en esencia, un motor sin frenos. Un motor sin frenos. Si intentas pararlo, el precio es más alto. Lo verdaderamente racional no es nunca frenar, sino llevar el motor hasta el límite y dejar que se desmorone a revoluciones insoportables. En aquel momento, la idea era solo una hipótesis. La situación se mantuvo así hasta que puso el concepto en manos de Merian. En su memoria, las luces de la cámara de alquimia eran cegadoras. Merian estaba de pie en el banco de trabajo, sosteniendo un tubo de vidrio sellado cuyo líquido brillaba con un rojo vivo y antinatural. Y esto se debe al enfoque que proporcionaste, dijo el gran alquimista con voz tensa. Añadí un factor de inducción que amplifica considerablemente la actividad sanguínea. En teoría, puede llevar la sangre de una bestia mágica más allá de su límite estable en segundos. Merian no tenía ni idea de para qué servía, solo sabía que Louis le daba suma importancia. Innumerables bestias habían sido puestas a prueba, pero aparte de hacerla servir de rabia, no ocurrió nada más. Esta no era una técnica pensada para una verificación repetida ni requería una aplicación universal. Todo lo que hizo falta fue dar en el objetivo correcto en el momento correcto. Ese momento era ahora. Los rayos de luz de los focos aún iluminaban la ladera de la colina, dejando el patio del castillo completamente blanco. Los monstruos no mostraron ninguna reacción a la luz, permaneciendo atrapados en su ciclo de alimentación y mutación. Luis miró hacia otro lado y finalmente habló: formen líneas de batalla, en caso de que las bestias escapen del castillo. El señalero repitió la orden de inmediato, las órdenes se transmitieron por partes. Afuera, las formaciones de tanques comenzaron a alinearse al unísono, las orugas avanzando por el barro con disciplina y moderación, sin ruido innecesario. La segunda orden llegó inmediatamente después. Batallón de artillería, cambia a proyectiles incendiarios, tipo 3 especial, objetivo, plaza central del castillo, fuego de saturación. Las señales se propagaron a través de la cadena de transmisión. Las posiciones de artillería pesada ajustaron su elevación. Los cargadores estaban introduciendo proyectiles de rayas rojas en los bloques de cierre. El sonido metálico raspado era extrañamente agudo en esa noche lluviosa. Louis se reclinó en su silla y volvió su mirada hacia el periscopio. Si los proyectiles fallaban, los tanques de vapor aún podían avanzar. Tenían suficiente blindaje y potencia de fuego para reducir a polvo todo lo que estuviera más allá de la puerta.
ellos ganarían. Pero la victoria conseguida de esta manera tuvo un coste muy alto. En su opinión, incluso intercambiar la vida de un solo caballero de la marea roja por estos horrores desenfrenados era un trato desventajoso. En la plaza, los monstruos seguían retorciéndose, alimentándose y amontonándose unos sobre otros. Luis levantó la cabeza, observando a través del periscopio la zona blanca delimitada por las luces. Esta noche, dijo fríamente, celebraremos un funeral para la familia Remont. En una noche envuelta en lluvia se disparó el primer tiro. Golpe, 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 impactos bajos y abruptos. Docenas de proyectiles especiales se arquearon sobre los muros destruidos de la fortaleza Roca Gris y se estrellaron en el patio como latas arrojadas descuidadamente. Al impactar, no rebotaron, simplemente rodaron una o dos veces sobre las losas y luego se abrieron con un crujido suave, casi imperceptible, como fruta podrida aplastada bajo los pies. Al instante siguiente, una niebla escarlata brotó de las rupturas. No se dispersó, corrió por el suelo. Denso y pesado, como atraído por algo, corría por las grietas, los rastros de sangre y el terreno bajo entre los cadáveres. Evitando los puntos más altos, el agua se acumulaba en el centro de la plaza, su color vivo parecía casi cálido bajo los focos. Anteriormente, solo los sonidos de la masticación llenaban el castillo. Inmediatamente después se sumó otro ruido. Por encima de las pilas de cadáveres, los monstruos se congelaron en el aire. Cientos de cabezas deformes se levantaron todas a la vez, con sus fosas nasales dilatadas sin control. Las pupilas verticales se contrajeron bajo la intensa luz y luego se dilataron instantáneamente. ¿Rugido? Un gruñido bajo de confusión y deseo. Incluso aquellos que roen extremidades parcialmente expuestas las sueltan sin dudarlo. Un muslo cayó al suelo, resbaladizo por la lluvia y la sangre, ni una sola criatura miró hacia atrás. De sus gargantas escapaban sonidos apagados. El sonido que hacen los cachorros mientras maman. Al instante siguiente, la plaza se llenó de gente. Cientos de sombras retorcidas avanzaban juntas, sin una formación definida, pero perfectamente unificadas. Se empujaban y se daban codazos, se subían uno encima del otro, desesperados por alcanzar el carmesí más profundo. Algunos se arrojaron boca abajo, con la nariz en el suelo, inhalando profundamente. Abrieron la boca como si quisieran tragar el aire que tenían. Como bestias hambrientas que se abalanzan sobre el único abrevadero. La niebla roja se disipó y fue inhalada nuevamente. Un vórtice escarlata se formó brevemente en el centro. Al otro lado de la pendiente, el mirador de Eagle Beach Rock. Thomas yacía inmóvil sobre la hierba húmeda, con los ojos fijos en un potente telescopio alquímico y la respiración reducida a un susurro. La escena en la lente hizo que frunciera el ceño lentamente. Están apagados. Dentro de su campo de visión, los monstruos que habían respirado la niebla no se desmoronaron. En lugar de eso, aceleraron, una explosión de velocidad imposible. Sus imágenes residuales recorrieron la retina, como si el retraso entre el músculo y la fuerza se hubiera borrado. Luego se produjo un cambio más evidente. Escamas de dragón negro se erizaron a lo largo de sus cuerpos, y los bordes crujieron con un coro crepitante como un bosque de piñas abriéndose. Las venas sobresalían debajo de la piel. Patrones de color rojo oscuro recorrían sus extremidades y torsos, brillando como si estuvieran a punto de prenderles fuego. Su temperatura corporal subió sin control, la lluvia golpeó sus escamas y se evaporó antes de poder escurrirse. Un vapor blanco envolvió la plaza, vapor expulsado por el intenso calor. La subida de tensión no los rompió. Aún no. Se sumieron en un frenesí de euforia. Algunos se rascaban frenéticamente, raspando con las uñas las escamas. Otros se lanzaron sobre sus parientes cercanos, mordiéndoles y desgarrándoles las extremidades. Algunos golpearon el suelo con los puños desnudos. Thomas tragó saliva con dificultad. Si nos enfrentamos a ellos ahora. Dejó la frase incompleta. Todos los que oyeron entendieron. En ese estado, los horrores podrían destrozar un tanque de vapor con sus propias manos. La atmósfera en el centro de la plaza cambió. Ningún sonido, algo más inmediato, una presión. La mirada de Thomas permaneció fija en el telescopio. Instintivamente, contuvo la respiración. Frente a la lente, cada monstruo frenético se congelaba por un momento. Como si algo hubiera llegado a su límite. Estallido. El primer impacto amortiguado vino desde el interior de sus cuerpos. Luego vino el segundo, el tercero. Golpe. 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 El sonido era profundo y denso, como si cientos de tambores gigantes estuvieran tocándose al mismo tiempo. Los caballeros fuera de los muros podían sentir la tierra temblar bajo sus botas, un ritmo que había perdido todo rastro de vida, reducido a una repetición mecánica y frenética. Las pupilas de Thomas se contrajeron, estaba viendo algo que no podía comprender. Cientos de corazones, impulsados por la fuerza de la sangre de dragón, pulsaban en sus pechos a una frecuencia mucho más allá de lo que la carne podía soportar. En la imagen, los cuerpos de los monstruos comenzaron a hincharse. Las fibras musculares se rompieron como cables de acero estirados demasiado. Una luz roja oscura brotaba de los espacios entre las escamas, la sangre ya no fluía, sino que hervía. Las gotas de lluvia que cayeron sobre ellos se convirtieron instantáneamente en vapor. El vapor y la niebla carmesí se mezclaron, convirtiendo toda la plaza en una olla a presión. Masa crítica, murmuró Thomas. Al instante siguiente, el ejemplar más grande en el centro de la plaza tembló. Ella fue la primera en completar la muda, la que devoró el cadáver de Cail, sujeto cero. Abrió la boca como si fuera a decir algo. Pero el sonido nunca se formó. Estallido. Explotó por completo, una bomba de carne y hueso cuyo plasma presurizado, órganos y fragmentos de hueso estallaron. Esa explosión se convirtió en la señal. Ubán. Un segundo. Ubán. 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 Uno tras otro, sin pausa. La reacción en cadena detonó por completo. En apenas 10 segundos, todas las criaturas en la plaza, ya fueran terminadas o aún inestables, fueron destrozadas al alcanzar su propio límite. Ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando.
En el corazón de la fortaleza Roca Gris, fue como si se hubiera accionado un interruptor descontrolado. Innumerables nubes de niebla de color rojo sangre, fragmentos de huesos, escamas y entrañas fueron arrojados al cielo bajo el intenso resplandor de la luz de color rojo sangre. Estallan en capas entre la noche y la lluvia, un festival escarlata deliberadamente organizado, sangriento y brillante. Las ondas de choque se propagaron, destrozando todos los fragmentos de vidrio que quedaban en las torres vecinas. Crujidos y más crujidos resonaron en la noche lluviosa, solo para ser ahogados por truenos aún más fuertes. Entonces cayó la lluvia de sangre, espesa, caliente y aún humeante, salpicando todo el castillo desde arriba. Cada piedra, cada pared rota, estaba repintada de un rojo carmesí intenso. Era una ciudad muerta. Un contenedor completamente vacío. A varios kilómetros de distancia, en el campo de refugiados, el diluvio continuaba. Las lonas improvisadas ondeaban con el viento, las lonas empapadas cedían y las gotas tamborileaban en pequeños cráteres en el barro. Una mujer estaba parada a la entrada de una tienda de campaña, con un niño aferrado a su pecho. El niño dormía, con la mejilla apoyada contra la capa empapada, respirando con regularidad, pero temblando cada vez que llegaban los temblores distantes. Ella no volvió a entrar. Como ella, muchos refugiados estaban afuera. Sus miradas perforaron la oscuridad del desierto hacia la fortaleza de Roca Gris. La ciudad estaba radiante. Mira. Alguien susurró primero, que luz roja. Desde esa distancia, los detalles de las explosiones se perdieron en la noche y la lluvia. No se veían sangre, ni huesos, ni órganos, solo nubes iluminadas desde abajo, capa sobre capa, como un cielo en llamas. El resplandor era extrañamente cálido, como si se estuviera celebrando una gran fiesta de hogueras. Nadie aplaudió. Nadie lloró. Solo una respiración entrecortada y jadeante. Un anciano, con el rostro encanecido por el polvo, se apoyaba en una muleta en la parte de atrás de la multitud. Entrecerró los ojos durante un largo rato, como si identificara algo, o confirmara un final que había esperado durante mucho tiempo. Eso no es fuego. Su voz era ronca, pero clara. Es sangre. La gente que lo rodeaba instintivamente se volvió hacia él. El anciano exhaló lentamente, sangre de demonio ardiendo. Tras una pausa, añadió en voz baja, Lord Louis, está purificando esa ciudad. Nadie se opuso. Para aquellas personas que desconocían lo que había ocurrido en el interior, el rojo que cubría todo el cielo fue explicación suficiente. Era el color del final de una pesadilla. Una señal de que una era antigua estaba siendo consumida por las llamas. En sus corazones, interpretaron esto como un castigo divino sobre la familia Remont. 5 minutos después, el último ruido sordo se desvaneció en la noche lluviosa. La fortaleza Roca Gris quedó completamente en silencio. Dentro de los muros no quedaba ninguna sombra en movimiento. Los rayos de luz de los focos se movían lentamente, pero no encontraban ninguna figura en pie. No se encontraron cadáveres intactos en la plaza. Ni siquiera el esqueleto completo. Solo una capa de aproximadamente medio pie de barro rojo oscuro, todavía liberando vapor lentamente. El vapor y el olor a sangre se mezclaban con la lluvia como restos de un horno recién enfriado. Las armas vivientes que Cahill consideraba invencibles, su carta del triunfo para derribar el imperio, junto con décadas de crímenes cometidos por la familia Remont, fueron destruidas y borradas por la inteligencia y la tecnología. En la ladera, Louis bajó su telescopio. Sin volver a mirar el ahora insignificante cuadrado, ajustó las esposas, la misma restricción que estaba usando, como si estuviera completando una inspección de rutina. Se acabó. Todas las unidades, entren en la ciudad. Despejen las calles con lanzallamas. Las órdenes fueron registradas, repetidas y ejecutadas. Las máquinas de vapor volvieron a funcionar y su rugido profundo se mezcló con la noche lluviosa. Las vías avanzaron, abriéndose paso a través del plasma viscoso y pantanoso sin dudarlo. La armadura de acero reflejaba el frío resplandor de los focos. Pasaron por la puerta. En esta fortaleza que había perdido a su amo. Provincia de Grey Rock, la era de la familia Remont. Después de ese breve y suntuoso espectáculo de fuegos artificiales escarlata, todo terminó. Capítulo 423. La fuerte lluvia acababa de parar. Una grieta se abrió en las nubes y la fría luz del día se derramó desde la abertura, iluminando las destartaladas paredes de la fortaleza Roca Gris. El agua de lluvia goteaba continuamente a través de las grietas de las rocas partidas, mezclándose con un líquido rojo oscuro y formando pequeños arroyos frente a la puerta de la ciudad. Los tanques de vapor del ejército de la marea roja rugieron cuando entraron en las puertas de la ciudad. La pesada armadura de acero presionaba contra el suelo, pero el sonido de las orugas girando era una presión incómoda y húmeda, como si las ruedas estuvieran atravesando un pantano inestable. Calles, torres y plazas estaban completamente en silencio. No había nadie más vivo allí. En el centro de la plaza, el suelo había perdido por completo su color original. Además, no se encontraron cadáveres intactos, ni siquiera esqueletos completos. Una pasta de carne de color rojo oscuro, de unos 15 centímetros de espesor, cubría toda la zona, el agua de lluvia caía sobre ella, agitándose lentamente pero sin dejar de emitir vapor. Por todas partes se veían huellas dejadas por las explosiones. Cada pared había sido repintada por una lluvia de sangre, el escarlata corría por la textura de las piedras como un mural que aún no se había secado. Cada respiración que llegaba a los pulmones traía consigo una dulzura nauseabunda y repugnante. Los muros interiores de la puerta de la ciudad estaban cubiertos de densas marcas de impacto, las superficies de piedra estaban carbonizadas y ennegrecidas, con rastros persistentes de quemaduras de alta temperatura. Louis estaba sentado dentro del vehículo de comando, observando todo a través de la ventana. Whale estaba medio paso detrás de él, su mirada también se posaba en la plaza dentro de la ciudad que había sido destruida repetidamente. Incluso para él, que había seguido a Louis durante muchos años, rara vez había visto algo parecido. Sellaron las puertas, dijo Whale con voz fría. Se lo buscaron. La idea original era impedirnos la entrada, pero ¿quién habría imaginado que acabaría impidiéndoles escapar?
Lois no respondió de inmediato. Cuando el fuego de artillería cayó y provocó que la sangre del dragón se descontrolara por completo, el final ya estaba predeterminado. Toda la energía acumulada a la fuerza desencadenó una reacción en cadena dentro del espacio confinado. No había escapatoria, ni margen para la suerte. No obtuvo ningún placer de ello. La gente dentro se volvió loca, no dejaron ninguna salida, dijo finalmente Lois. Simultáneamente se llevaban a cabo también operaciones de limpieza. Los caballeros de la marea roja avanzaron en varias columnas, con lanzallamas montados en los hombros y cañones de agua de alta presión disparados simultáneamente. Lenguas de fuego abrasador barrieron el suelo, incinerando por completo la carne no solidificada, y luego chorros de agua a alta presión lavaron las superficies de piedra, empujando la suciedad restante hacia las canaletas. Dentro del vehículo de comando, Lois permaneció sentado, observando a través de la ventana los tanques y soldados que avanzaban constantemente por la ciudad. Aquella no era una escena digna de celebración. Este fue un infierno personal diseñado por la familia Remont, y también el resultado que ellos mismos provocaron. El tanque de vapor se detuvo en el patio interior del castillo, el calor residual del motor aún persistía, el plasma debajo de las vías se comprimía y fluía lentamente de regreso a las depresiones. Lois abrió la puerta y salió del vehículo. Solo unas pocas personas lo siguieron. Whale caminó hacia la izquierda, sin apartar nunca la mano de la empuñadura de su espada. Sacco y varios otros guardias se dispersaron, formando una formación protectora básica. Al pisar el suelo se produjo un sonido débil pero claro mientras sus botas se hundían en esa capa de material viscoso que aún no se había enfriado por completo. Un olor penetrante aún flotaba en el aire, una mezcla de sangre y carbón que instintivamente hizo que la garganta se cerrara. Luis no se detuvo y caminó en línea recta hacia la sombra del edificio principal del castillo. La entrada al subterráneo estaba oculta tras un arco derrumbado. Los escalones de piedra se extendían hacia abajo y, con cada paso, la temperatura circundante descendía. El calor y la humedad de arriba quedaron atrás y fueron reemplazados por un frío que helaba los huesos. Las antorchas que aún estaban en las paredes se habían apagado hacía tiempo, dejando solo unas cuantas lámparas alquímicas dispersas, parpadeando con su luz débil e inestable. Cuanto más descendían, más evidente se hacía esa sensación invisible de presión. No vino de la vista, sino de lo más profundo del cuerpo. Los latidos del corazón se ralentizaron inconscientemente y el flujo de energía de batalla se volvió lento, como si el mismo pasaje repeliera la presencia de seres vivos. La frente de Whale se frunció gradualmente, podía sentir que algún tipo de poder extraordinario había existido allí durante mucho tiempo, y los rastros que había dejado aún no se habían disipado por completo. Instintivamente, disminuyó el paso y susurró, este olor no es solo sangre. Sacco retrocedió un poco más, su mirada recorrió las marcas anormales en las paredes y el suelo, su voz aún más baja, es algo alquímico mezclado con sangre. Hizo una pausa y añadió, si esos monstruos de la ciudad vinieron de aquí, entonces tiene sentido. El pasaje continuó hacia abajo y la presión aumentó proporcionalmente. Lois no respondió, simplemente continuó bajando. Al pie de los escalones de piedra había una pesada puerta de hierro, violentamente arrancada, con las bisagras retorcidas y los bordes cubiertos de grietas que se curvaban hacia afuera, como si hubiera sido forzada desde dentro. Sacco se quedó mirando la puerta, con la respiración entrecortada por un instante. Ser capaz de derribar una puerta como esta desde dentro, esa es la fuerza de, al menos, un caballero extraordinario. Lois se detuvo, miró dentro y luego entró. El espacio subterráneo era más grande de lo que nadie había imaginado. La bóveda era alta, con estructuras de soportes puestas y gruesas vigas de metal que la atravesaban. Los utensilios alquímicos que deberían haber sido cuidadosamente organizados yacían dispersos y rotos en el suelo. Recipientes de vidrio destrozados y residuos de reactivos secos formando marcas de distintas profundidades en el suelo. El aire estaba cargado de un olor viejo y frío, como de sangre que se hubiera coagulado hacía mucho tiempo. Justo en el centro había un charco de sangre que ya se había secado. Las paredes de la piscina estaban cubiertas de arañazos y marcas de impactos, y el fondo estaba incrustado con una gruesa capa de residuos oscuros que hacía tiempo que habían perdido su fluidez. Al lado del charco de sangre yacían varios trozos de ropa del investigador. Las runas que quedaban en la tela estaban borrosas y los bordes mostraban signos de haber sido tirados repetidamente por garras. Sacco se detuvo junto al charco de sangre, su mirada recorriendo las marcas en las paredes y el suelo, con su nuez de Adán moviéndose visiblemente. Y mientras su mirada se desviaba del charco de sangre hacia las sombras más profundas, al instante siguiente se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Detrás de ese charco de sangre, un enorme esqueleto yacía en el suelo. Incluso desde la distancia, la presión de su enorme tamaño hacía que una persona se detuviera instintivamente. Sacco empezó a hablar instintivamente, pero no pudo terminar. Whale siguió su mirada y sus pupilas se contrajeron de repente. Tienes que estar bromeando, su voz era extremadamente baja, como si temiera perturbar algo. ¿Eso es, un dragón? No hubo respuesta del espacio subterráneo, solo los restos inertes. Estos eran los restos de un dragón antiguo. Los huesos eran enormes y antiguos, sus superficies estaban cubiertas de marcas de cortes deliberados, perforaciones y dispositivos incrustados. La columna vertebral fue fijada en secciones y la caja torácica fue abierta a la fuerza para conectarla a una estructura alquímica compleja y cruel. A pesar de haber perdido la vida, aquellos restos aún emanaban una presencia inquietante. Algo así existe realmente. Susurró Whale. Realmente se atrevieron. Las palabras de Sacco se detuvieron a mitad de la oración. Se dio cuenta de que usar cualquier palabra para describir a la familia Remont en ese momento parecía redundante. Lois permaneció inmóvil, mirando los restos, sin mostrar ninguna fluctuación emocional. Para él, no era la primera vez que oía hablar de ello. En su mente, naturalmente vinieron a su mente varios registros del sistema de inteligencia diaria. Respecto a los experimentos a largo plazo con sangre de dragón realizados por la familia Remont. Sobre el poder purificador a cualquier precio. Respecto a aquellas muestras rechazadas que fueron sacrificadas repetidamente. Esta información ya había sido confirmada repetidamente por él en documentos y textos. Ahora, simplemente tenía una forma física. ¿Cuál fue la fuente?
y también la última carta del triunfo a la que Kyle había apostado. La mirada de Lois recorrió lentamente los restos y el charco de sangre seca. Su expresión era lo suficientemente tranquila como para transmitir indiferencia. No había gloria aquí. Solo un viejo sendero que había llegado a su fin. A partir de ese momento el apellido Remont ya no volvería a ser mencionado como perteneciente a la nobleza. Esto solo quedaría registrado en notas a pie de página como un experimento fallido. Dio unos pasos hacia adelante, queriendo ver más claramente. Mientras se acercaba a los restos del dragón antiguo, un escalofrío familiar, pero claramente diferente, recorrió la conciencia de Lois sin previo aviso. No era algo visible, sino una presión que actuaba directamente a nivel espiritual. Los pasos de Luis se detuvieron. Otra vez. Ese pensamiento cruzó por su mente. Este sentimiento le resultaba muy familiar. Cerca del cuerpo de Titus, envuelto en una niebla carmesí, y sobre los restos de la madre cría, envueltos en una niebla púrpura, Lois sintió la misma advertencia. Fue una advertencia de crisis que trascendía el cuerpo físico, proveniente de una existencia más profunda. Pero su esencia era completamente diferente a las dos invasiones anteriores. Desde las grietas de los huesos pálidos y macizos del dragón antiguo, una niebla fina y dorada, casi transparente, goteaba lentamente. No fue ostentoso ni mostró ninguna agresión evidente. Se quedó allí simplemente estática, mirándolo desde arriba. Una mirada altiva, como si una deidad bajara los ojos para examinar el polvo bajo sus pies, tratando de hacer que su alma instintivamente se inclinara, se arrodillara y reconociera su propia insignificancia. El aire en el espacio subterráneo se solidificó junto con él, era una orden silenciosa pero innegable. La visión de Lois se oscureció levemente y un violento temblor emanó de las profundidades de su conciencia. La técnica de meditación original funcionó a toda velocidad al instante, y los límites de su conciencia se cerraron rápidamente, bloqueando con fuerza la intención que intentaba invadir. Sin embargo, esta existencia dorada no retrocedió. Se quedó colgando allí, como si estuviera esperando naturalmente a ser entregado. En ese momento, el corazón primordial respondió. En el centro del océano de la conciencia, de repente floreció una luz estelar platino. Como un núcleo estelar que gira lentamente, estable, tranquilo y, sin embargo, con dominio absoluto. Un brillo similar al de una galaxia se extendió, permitiendo que la conciencia de Lois se estabilizara nuevamente. Inmediatamente después, otros dos poderes domesticados despertaron simultáneamente. Una niebla carmesí emergió en el borde del resplandor platino, transformándose en vides de sangre de ira, las vides de color sangre emitiendo una vibración baja y furiosa. Las sombras púrpuras se agruparon en la luz, condensándose en densas y numerosas sombras parecidas a insectos, emitiendo un siseo nauseabundo como si quisieran devorarlo todo. Bajo el dominio del corazón primordial, ya no chocaban entre sí, sino que, como perros domésticos, fijaban simultáneamente sus miradas en el nuevo objetivo. Rojo y morado atacaron juntos, mordiendo el aura dorada que intentaba usurpar al anfitrión. Y la luz de las estrellas de platino, como grilletes invisibles, ataba con fuerza a los tres poderes en la misma órbita. La conciencia de Lois se hundió de repente y fragmentos de memoria inundaron su mente una vez más. En una mina completamente oscura, las antorchas parpadeaban. Un viejo minero andrajoso blandió su pico y, con un ruido metálico, golpeó algo duro. Quitó la suciedad y dejó al descubierto un trozo de hueso de dragón pálido. Solo una mirada. Las pupilas del viejo minero perdieron el foco al instante. No hubo gritos, ni peleas. Parecía estar bajo el influjo de una presión irresistible, congelándose en el lugar antes de arrodillarse lentamente, y su corazón se detuvo en muy poco tiempo. La escena ante sus ojos se hizo añicos y luego volvió a armarse. Una tumba antigua, enterrada durante mucho tiempo. La bóveda se había derrumbado, las paredes de piedra estaban manchadas y unas runas antiguas eran vagamente visibles en el polvo, el aire estaba cargado del silencio sepulcral de una decadencia ancestral. Los restos del dragón antiguo fueron colocados discretamente en el centro de la cámara funeraria, todavía intacto, el esqueleto completo y majestuoso, como si simplemente estuviera dormido. Solo había una figura en la cámara funeraria. Era una persona vestida con una túnica de mago. La capucha era baja y ocultaba el rostro. Los patrones de la túnica eran antiguos y extraños y no correspondían a ningún sistema alquímico conocido. Caminó solo hacia las ruinas, sin vacilación ni miedo. El brillo de un hechizo, iluminado, preciso y tranquilo. El esternón estaba separado casi perfectamente. Aquel enorme corazón, que hacía tiempo que había dejado de latir pero que aún emitía una brillante luz dorada, fue extraído intacto. Estaba sellado en una caja negra y dorada, cubierta de sellos antiguos. Antes de que la cámara funeraria quedara completamente sumida en la oscuridad, un susurro bajo e indistinto resonó desde las profundidades del tiempo. El corazón vuelve al amo, el hueso y la sangre vuelven al polvo. La escena final fue una imagen aún más antigua. Un altar subterráneo oscuro y húmedo, con velas pálidas formando un círculo. Un joven se arrodilló ante el altar, con las manos levantadas, sosteniendo una mano humana cuidadosamente cortada. Sus labios se abrieron y cerraron en silencio mientras recitaba un juramento. La ilusión se desvaneció de repente y Lois abrió los ojos abruptamente. Y esa tenue niebla dorada fue absorbida completamente por su cuerpo, reprimida en un rincón de su mar de conciencia por el corazón primordial, convirtiéndose en el tercer poder después del carmesí y el púrpura. Pero Luis se dio cuenta claramente de que este remanente de poder estaba incompleto, aunque todavía era lo suficientemente poderoso. En lo profundo de las pupilas de Lois, un destello fugaz de oro indiferente pasó rápidamente. Podía sentir claramente una nueva presión pasiva formándose, era una nueva habilidad provocada por la niebla dorada, mientras se la mirara directamente, las voluntades de bajo nivel se desmoronarían instintivamente. «¿Mi señor?» La voz de Whale bajó notablemente. «¿Qué pasó?» Lois se llevó la mano a la sien y luego negó con la cabeza. A diferencia de las 3 veces anteriores, esta vez fue un trance breve, no un desmayo. Esto trajo un sentimiento de confirmación a su corazón. Este era un poder incompleto, y el verdadero poder primordial era aquel corazón que había sido arrancado. «No es nada», respondió recuperando su firmeza habitual.
Luis miró con calma los restos mortales, que habían perdido por completo su brillo y se habían convertido en huesos banales. La familia Remont pensó que habían desenterrado un tesoro, pero en realidad solo habían recogido los huesos que otros habían dejado después de comer. Aunque todavía no había pruebas, Luis intuyó instintivamente que podría estar relacionado con la desaparición del emperador. Pero Lois tampoco podía empezar por ahí, solo podía esperar que el sistema de inteligencia diaria fuera más útil. Lois miró hacia otro lado. Sella este lugar por ahora. Notifica a Merian y pídele a su equipo de alquimistas que venga lo más rápido posible. Fin del video.